Las personas necesitan cambiar su forma de pensar. No se trata de recordar más, sino lo que importa, y para eso necesitas la corteza prefrontal. Una vez que aceptas que olvidarás la mayoría de las cosas, debes preguntarte, ¿qué es importante recordar y cuáles son los recuerdos que quiero llevar? ¿Entiendes? Professor Charan Ranganath, a psychologist and neuroscientist at UC Davis. Author of the new book, Why We Remember. Charan Ranganath, thanks so much for being here. ¿Un problema de salud que hace que el cerebro sea el más débil? Es la depresión severa. Depresión. Depresión. Las personas con depresión, en el papel, podrían parecer incluso peor que las personas en las primeras etapas del Alzheimer. ¿En serio? Sí. ¿Qué dicen los estudios sobre la memoria y el uso de dispositivos con notificaciones constantes, como teléfonos móviles y tablets? Definitivamente reduce el rendimiento de la memoria. Incluso hay estudios que sugieren que los multitareas tienen cierta reducción en partes del cerebro, incluyendo partes de la corteza prefrontal. ¿Disminuye? Sí. ¿Cómo imaginamos un futuro para crear más abundancia, alegría, plenitud y felicidad en nuestras vidas y transformar cualquier cosa que queramos? Bueno, algo en lo que realmente me he centrado, y no lo hago lo suficiente, pero lo estoy intentando es... Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness en español. Estoy muy emocionado por nuestro invitado. Hoy tenemos a Charan Ranganath, una persona inspiradora. Hoy exploraremos el tema de nuestros recuerdos. Eres el autor de un fascinante libro llamado ¿Por qué recordamos? Desbloqueando el poder de las memorias para aferrarnos a lo que importa. Eres un renombrado experto en neurociencia y estás aquí para compartir con nosotros cómo nuestros recuerdos moldean nuestra identidad, guían nuestras elecciones y enriquecen nuestras experiencias. Hay varios temas que quiero tratar contigo hoy, incluyendo cómo mejorar la retención de memoria, el impacto de las emociones en lo que recordamos y algunos consejos prácticos para mantener nuestra mente y memoria en forma a lo largo de la vida. Y lo primero que quería abordar es una estadística que vi en línea. No sé si es 100% precisa, pero según la Fundación Nacional de Ciencias, una persona promedio tiene entre 12,000 y 60,000 pensamientos por día. De esos, el 80% son negativos y el 95% son pensamientos repetitivos. No sé cuán precisa sea esa cifra, pero tú dices que las memorias moldean nuestra identidad. En este programa, mi objetivo es empoderar a las personas con herramientas y estrategias para mejorar su identidad, porque creo que la identidad es uno de los factores clave que dicta la calidad de nuestra vida. Cuando tenemos una identidad negativa o una identidad en estado de sufrimiento, tendemos a sufrir en nuestra vida. Cuando tenemos una identidad más empoderada, tendemos a tener una vida más abundante. Mi pregunta para ti es, ¿cómo usamos nuestras memorias para moldear nuestras identidades y crear más abundancia en lugar de más sufrimiento? Esa es una gran pregunta, y lo que te diré es que la clave para responderla es entender que tus recuerdos son selectivos, y los recuerdos que encontramos dependen de cómo estamos buscando. Así que imagina que tienes una lente particular. ¿Alguna vez has escuchado la frase «ver el mundo con lentes de color rosa»? Sí. Claro. Y eso afecta los colores que vas a ver. Y del mismo modo, cuando buscamos recuerdos, tenemos un estado de ánimo, un estado emocional, un contexto, este paisaje interior que impregna nuestros pensamientos. Y eso va a afectar lo que podemos encontrar. Antes solíamos hacer eso. De hecho, mi primer estudio, del que hablo en mi libro, fue cuando estaba investigando sobre la depresión, no sobre la memoria. Y lo que solíamos hacer era poner música triste y luego pedir a las personas que recordaran momentos tristes de su vida. La música facilitaba que recordaran esos momentos tristes. Y cuanto más recordaban esos momentos tristes, peor se sentían, lo cual era interesante. Luego teníamos que sacarlos de ese estado. Eso formaba parte del proceso, para que no fuera poco ético. Pero la parte interesante es el poder que tienen nuestros estados de ánimo para afectar nuestra capacidad de explorar el pasado. Y luego, los recuerdos que sacamos a la superficie tienen el poder de cambiar la manera en que nos presentamos. La parte genial de esto es que, si lo intentas, puedes ir en la dirección opuesta. Puedes decir, déjame pensar en un momento. Aunque sé que voy a arruinar esta entrevista y Luis va a salir de aquí diciendo, Dios, esto es un enredo. Lo que sea, ¿verdad?
Luego pienso, no, recuerdo que tuve una gran entrevista el otro día, y solo tengo que sacar eso de mí. Y una vez que recuerdo eso y viajo mentalmente a ese momento, puedo convertirme un poco en esa persona. Y se ha demostrado que puedes volverte más altruista si haces esto. Puedes ponerte más triste si sacas un recuerdo triste. Más feliz si sacas recuerdos felices. Todo depende. Creo que todos pueden relacionarse con esto, ¿verdad? Porque cuando estás peleando con alguien a quien amas, no puedes pensar en nada más que en todas las veces que te han enfadado. Pero ahora, una semana después, se han reconciliado, y todo está bien. No puedes ni recordar sobre qué peleaste. Claro. Así que es interesante, este truco extraño que tenemos. Y creo que lo que la gente necesita tener en mente es que vas a tener una muestra sesgada de tu pasado. No puedes recordar todo, y lo que recuerdes reflejará cómo te sientes en el momento. En serio, si te sientes bien en el momento, pensarás más recuerdos positivos. Definitivamente. Y si te sientes negativo, deprimido, ansioso o estresado en ese momento, pensarás más en recuerdos negativos del pasado. Sí. Y no solo eso. Absolutamente. Cuando estoy deprimido, contaré la historia de esos eventos pasados de una manera mucho más negativa. De una manera negativa y dramática. Y si estoy en un estado positivo, me recordaré mejor de lo que realmente fui. Y tenderé a recordar las cosas como si hubieran sido mucho mejores de lo que realmente fueron. ¿Cuánto de nuestros recuerdos son precisos? Me gusta decir que la memoria no es fotográfica, sino como una pintura. Lo que quiero decir con esto es que si trato de hacer un retrato tuyo ahora mismo, e imagina que tengo algo de talento artístico. Soy más músico que pintor, pero sigue conmigo en esto. Al pintar tu retrato, algunas partes las capturaré perfectamente, como el color de tu camisa, el color de tus ojos, la forma de tu cabeza, pero no será perfecto. Cometeré algunos errores y dejaré fuera algunas cosas que no habré notado. Habrá partes de la pintura que no estarán ni bien ni mal, sino que reflejarán mi interpretación, mi perspectiva en esta obra de arte. Así es como quiero que la gente vea los recuerdos, no como verdaderos o falsos, sino como una construcción. Al igual que en las viejas pinturas del Renacimiento, cuando no tenían recursos y debían rehacer pinturas sobre el mismo lienzo. Eso es lo que pasa con nuestra memoria. Al recordar algo del pasado, en realidad podemos cambiar ese recuerdo, abriendo la caja de nuevo, a veces fortaleciéndolo y haciéndolo más accesible. Pero también podemos alterarlo y crear errores en el recuerdo desde el momento en que lo evocamos. Ahora, me estás haciendo pensar en algo fascinante. Creo firmemente que la energía que tenemos en el presente influye en nuestras decisiones, ya sean conscientes o inconscientes, empoderadoras o desalentadoras, y en cómo nos relacionamos con los demás. Lo que te oigo decir es que cuando viajamos mentalmente al pasado y recordamos cosas de manera negativa, nos sentimos peor. Pero también, si estamos en un estado negativo desde el principio, pensaremos en cosas negativas del pasado, afectando nuestra identidad y decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos usar el viaje mental para transformar un recuerdo negativo en uno significativo que nos apoye en el presente para tomar mejores decisiones ahora y en el futuro? Esa es la gran pregunta. Vamos, así que tenemos. Te daré 100 respuestas, pero te daré la versión más corta, que es tener en cuenta ese momento del problema del tiempo mental. Cuando recuerdo algo, escucho una canción y me lleva de vuelta a mi infancia, y simplemente regreso mentalmente al verano de 1984 o lo que sea. Tengo como 13 años. Digamos que no es la secundaria, sino la escuela media, pero sígueme en esto. Así que regreso mentalmente a este periodo, una época terrible en mi vida. Me siento mal, pero luego tengo en cuenta que ese sentido de viaje mental en el tiempo son solo unos pocos fragmentos. Es un conjunto de fragmentos, y luego estoy creando una narrativa a partir de eso. Estoy creando una historia a partir de eso. Y esa historia va a ser moldeada por mis creencias, ¿verdad? Sabes, no voy a construir una historia sobre cosas que fueran imposibles, que simplemente nunca podrían haber sucedido, ¿verdad? Que los cerdos estaban volando, a menos que esté en un concierto de Pink Floyd o algo así. Pero no voy a construir todas estas cosas que no podrían haber sucedido. Así que imponemos nuestras creencias y nuestro conocimiento en el presente, ¿verdad?
Así que si entras en esto con la sensación de que soy un fracaso, o a nadie le gusto, ciertamente puedes encontrar evidencia de eso, en los recuerdos. Sí, y puedes construir esa historia, pero también puedes encontrar cosas que son inconsistentes con eso. Y eso fue una gran parte de ello. Quiero decir, por eso la terapia, cuando estaba haciendo. Solo pasé unos pocos años haciendo trabajo clínico en mi formación de posgrado, fueron como 6 años. Pero influyó dramáticamente en mi manera de pensar sobre las cosas. Hacer terapia. Trabajo de terapia, porque se trata de compartir recuerdos. Y no importa lo que estuviéramos haciendo, tenía a alguien. Mi primer paciente llegó con una fobia a conducir. Pero incluso después de que estuvo bien para conducir, realmente no avanzamos hasta que procesamos este gran recuerdo suyo. Pero no se trata solo de recordar un episodio traumático, porque puedes quedarte atrapado en esos recuerdos y sentirte peor, ¿verdad? Se trata de poder verlo desde una perspectiva diferente, mirar el mismo evento, pero en lugar de seguir tus creencias, desafiar esas creencias, ¿verdad? En ciencia, Adam Grant habla de esto. Intentas encontrar cosas que desconfirmen tu hipótesis, y eso es lo que hacemos en ciencia. Y puedes encontrar eso en los recuerdos, si buscas. Pero si alguien está tan envuelto en una identidad de autodesprecio, basada en una historia que se sigue contando a sí mismo, este fracaso, cometí este error, esta persona me abandonó o me trató mal, o hice algo horrible que es imperdonable, y estoy tan avergonzado de lo que hice. Vives en esa historia y en esa creencia sobre ti mismo, y piensas, toda la evidencia está ahí, hice esto, o esta persona me hizo esto, y fue horrible y equivocado, y nadie debería tener que experimentar esto. Sí. ¿Cómo puede alguien cambiar esa historia para no sentirse atrapado por recuerdos traumáticos en el pasado, sino distanciarse y verse desde lejos, sin sentir el dolor, pero realmente apartarse y observar la situación y empezar a cambiar la historia para sí mismo? ¿Cómo empezamos a hacer esto de manera práctica? ¿Hay alguna estrategia o proceso que podamos seguir? Bueno, es realmente difícil. Y nunca dije que sería fácil, porque cada vez que hablo sobre la memoria, 4 de cada 5 personas dicen, tengo una memoria terrible, o esto ha sido reconfortante, me preocupaba por mi memoria. Y 1 de cada 5 pregunta, ¿cómo puedo olvidarme de algo? Así que hay muchas personas con diferentes preocupaciones sobre esto. Cuando hablo con la gente cara a cara, siempre es complicado porque pueden pensar, es fácil para ti decirlo, pero no lo es practicándolo. Y estoy de acuerdo, parece fácil, pero no es que yo no tenga mis propios recuerdos horribles en los que me quedo atrapado. ¿Sabes? Una clave que creo que puede ayudar es el contexto, ya que es una gran pista para la memoria. Por ejemplo, cuando vuelves a la casa de tu infancia, probablemente recuerdes cosas de tu niñez que no recordarías en tu casa actual. Así que quizás puedas mantener tu entorno con recordatorios de cosas que contrarresten esas creencias negativas. Por ejemplo, a mí me entrevistaron para la revista del New York Times, y mi esposa enmarcó profesionalmente las páginas de la entrevista y las colgó en el pasillo de nuestra casa. Al principio pensaba que la gente que pasara por ahí diría, este tipo es un presumido, o algo así. Tan centrado en su ego, ¿no? Sí, exacto. Pero luego pensé que es un buen recordatorio cuando me siento mal de que hay gente que pensó que lo que hice era interesante y eso contrarresta esos sentimientos negativos. Puedo recordar un evento específico que es clave. No es solo un evento específico. Recuerdo haber sido entrevistado por él y hablar con él por Zoom. Toda esa experiencia de conectar con una persona a la que nunca había conocido antes, alguien que ha entrevistado a Bono y a Arnold Schwarzenegger, estaba ahí, hablando conmigo. Esa sensación de estar realmente conectado con alguien, algo que no siempre se logra. Y eso me pasó en ese momento. Creo que tener estos recordatorios puede ser muy poderoso. De la misma manera, puedes rodearte de recordatorios negativos. Por ejemplo, los adictos, cuando van a los mismos lugares y se juntan con las mismas personas, esos son desencadenantes de recuerdos que literalmente activan el deseo de conseguir drogas o alcohol. Interesante. Es casi como tener pruebas o recordatorios para creer en ti mismo, creando un entorno que te apoye y te diga, oye, sí,
alguien se interesó por mí, o hice algo bueno, o todo ese esfuerzo valió la pena, en lugar de no tener nada que te recuerde todo lo bueno que has hecho. Yo tengo una sensación similar. Tengo algunas cosas colgadas en mi oficina, pero a veces me pregunto si está demasiado centrado en mí, como si estuviera presumiendo de mis logros. Por ejemplo, tengo una foto mía en la portada de una revista de éxito, y la quité y la puse en cajón, porque pensé que era demasiado. Me preguntaba, ¿es demasiado? ¿Es demasiado sobre mí? Así que creo que hay un equilibrio para no estar siempre diciendo, mira lo genial que soy. Mucha gente tiene ese sesgo. En promedio, la gente tiende a recordarse a sí misma de manera más positiva de lo que realmente fueron. ¿Eso es algo malo o bueno? Puede ser malo, pero también puede ser bueno. No hay nada de malo en sentirse bien consigo mismo y ser optimista. A medida que envejecemos, en promedio, nos volvemos más optimistas. ¿En serio? Sí, y recordamos nuestro pasado de manera más positiva. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Mi colega Mara Mater, de USC, estudia esto y lleva mucho tiempo pensando en ello. Tiene una teoría sobre cómo ciertos químicos en nuestro cerebro cambian a medida que envejecemos, provocando ajustes en los sistemas cerebrales que nos hacen más propensos a la información positiva. Aún tengo que leer su artículo en profundidad. Salió hace poco, así que necesito leerlo a fondo para darte más detalles. Pero hay cambios que ocurren, y creo que, a medida que envejecemos, el cerebro cambia y hace que nos centremos menos en nosotros mismos. Al principio, la corteza prefrontal se centra en la supervivencia, supongo. Cómo sobrevivir, cómo defenderme y que necesito a otros para ayudarme. Exacto, pero luego se trata más de... Hay una parte del cerebro llamada la corteza prefrontal de la que hablo mucho en mi libro. Es muy importante para la memoria porque nos permite decir, este es mi objetivo. Y basado en este objetivo, esto es lo que voy a hacer, en lugar de decir, bueno, esto es lo que tengo frente a mí. Basado en esto, voy a hacer esto otro. Correcto. Son dos cosas diferentes. Alguien con daño en la corteza frontal puede saber lo que quiere hacer, pero no puede usar ese conocimiento para guiar lo que realmente hace. A medida que envejecemos, la corteza frontal empieza a disminuir su función. Nos cuesta más inhibirnos y también somos más lentos en tareas que requieren esfuerzo, como buscar recuerdos. Podrías preguntarte, ¿por qué pasamos una gran parte de nuestra vida con la corteza frontal en declive? Y al final, llegué a la conclusión de que necesitamos esa función en los 20 y 30, porque son los años clave de paternidad. Y se trata de mantener una visión global para que tu hijo, que tiene una corteza prefrontal inmadura, pueda jugar, explorar y aprender. Y tienes que estar pensando en el futuro de esta pequeña familia nuclear y salir a buscar y cazar. Lo que sea, ¿verdad? Pero luego te vuelves proveedor y protector, ¿verdad? Ahora te vuelves mayor, ya no tienes hijos, ya no se trata de ti, porque biológicamente simplemente, la probabilidad está bajando, especialmente para las mujeres después de cierta edad, ¿verdad? Y llegas a la menopausia. Sí, cuando envejeces y ya no tienes hijos, ya no se trata de ti, porque biológicamente la probabilidad de tener hijos disminuye, especialmente para las mujeres después de cierta edad, con la menopausia. Entonces, se trata más del colectivo, especialmente de tu familia, pero del colectivo en general. Si miras la mayor parte de la historia humana, los adultos mayores ocupaban posiciones muy altas y estaban muy involucrados con los jóvenes, transmitiendo tradiciones de cultura y lenguaje, etc. Hablo de esto al final del libro como uno de los descubrimientos más interesantes que hice mientras lo escribía. No hay muchas especies que vivan lo suficiente como para llegar a la menopausia, o ser infértiles durante gran parte de su vida, pero otra especie que lo hace son las orcas. Si miras a un grupo de orcas, ¿quién crees que lidera el grupo? Lideran los hombres, las mujeres, los jóvenes o los mayores. ¿Cómo sería? Haz una suposición, vamos. Dios mío. Te lo diré. Sí. Son las hembras posmenopáusicas las que lideran el grupo. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de la cultura que transmiten. No soy biólogo marino, pero según lo que he leído, básicamente enseñan a todos en el grupo sobre el lenguaje y la cultura. Esto me parece muy interesante y me resulta muy familiar porque, mirando a mi familia india, los abuelos eran los que realmente jugaban un papel muy importante en la vida de los nietos. Ellos eran los que transmitían las tradiciones, las historias y la cultura. Yo tuve menos de eso, porque mis padres no estaban en la India cuando yo era pequeño.
Así que me perdí un poco de esa experiencia y tuve una infancia más al estilo americano. Esto siempre me ha parecido una gran diferencia cultural. Pero suena como si lo que estoy escuchando decirte es que, a medida que los humanos envejecen, la parte de la corteza prefrontal empieza a... Recordar menos y debilitarse. ¿Es eso lo que dices? Sí, tu capacidad para activarla y usarla se debilita. Entonces, ¿hay alguna manera de fortalecer la corteza prefrontal para que, a medida que envejezcamos, podamos recordar más en lugar de menos? Sí, creo que tengo algunas cosas que decir sobre eso. Primero, me gusta decir que es mejor recordar mejor, no recordar más. Y la razón es que la gran mayoría de los detalles que experimentas serán olvidados. La clave es, ¿cómo enfocas esa parte que recordamos en lo que realmente nos importa? No se trata de intentar recordar todo, y nadie debería hacerlo, ¿verdad? Quiero decir, no iría a tu casa, me imagino, solo a mirarte. Apuesto a que si fuera a tu casa, estaría bellamente decorada, sería bonita y ordenada. Y si fuera y dijera, Dios, ¿qué has hecho con este lugar? Tienes todo este espacio abierto. ¿Por qué no lo llenas con cosas? Seguro que debes tener cosas de todos los años que has vivido. ¿Por qué no estás usando cada centímetro cuadrado del espacio? ¿Verdad? Y tú dirías, por supuesto que no. No soy un acumulador. Pero creo que la gente tiene esta intuición de que debemos acumular recuerdos, que debemos guardar cada experiencia que tenemos. Así que creo que la gente necesita cambiar su forma de pensar. No se trata de recordar más, sino de recordar lo que importa. Y para eso necesitas la corteza prefrontal. ¿Cómo recordamos mejor lo que importa a medida que envejecemos? Sí. Entonces, ¿se trata de dejar ir otros recuerdos para tener menos y mejores? Bueno, lo primero que diré es que hay muchos consejos que puedo darte para eso. El primer paso es que, una vez que te das cuenta y aceptas que vas a olvidar la mayoría de las cosas, entonces tienes que preguntarte qué es importante para ti recordar y cuáles son los recuerdos que quieres llevar contigo. A corto plazo, puedes decir, bien, quiero recordar que dejé mi teléfono aquí. Y si partes de la suposición de que probablemente lo olvidarás, puedo enseñarte estrategias. Puedes ir a YouTube y encontrar cientos de estas estrategias en línea. Pero la clave es que, sin importar qué estrategia te enseñe, si no tienes ese momento de detenerte y decir, voy a olvidar esto, así que, ¿qué voy a hacer al respecto? Ya has perdido, no puedo ayudarte. Se trata de reconocer que olvidarás. Y luego decir, ¿cómo puedo evitar olvidarme de esto? Pero tienes que enfocarte en lo que te importa. Un ejemplo sería si pierdes tus llaves o tu teléfono, o algo que es importante a corto plazo, como saber dónde está tu dinero, tu pasaporte, tus llaves, tu teléfono móvil. Se trata de poner las cosas en el mismo lugar, siempre, de manera que no tengas que recordar dónde están. Esa es la estrategia. Sí. Mi cartera es más o menos igual. Siempre la pongo en el mismo lugar, y así no tengo que recordar dónde está. ¿Cuál es la estrategia? Ponerlo siempre en el mismo lugar es muy bueno porque es una forma de aprendizaje que llamamos hábito, memoria de hábito. Y está relacionado con otras cosas, como las habilidades. Por ejemplo, cuando te subes a una bicicleta, no piensas en lo que hiciste la última vez que montaste. Simplemente te subes y pedaleas, ¿verdad? Una vez que adquieres el hábito de poner tu cartera siempre en el mismo lugar, puedes hacerlo automáticamente, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Y por eso la gente pierde sus carteras, porque estamos mentalmente en otro sitio. Una estrategia es ponerla siempre en el mismo lugar cada vez. Pero, digamos que eres como yo, y no puedes hacer eso. Lo siguiente que puedes hacer es ser consciente. ¿Cuáles son las maneras de ser consciente? Bueno, una cosa que puedes hacer, y lamentablemente, algunos de estos son consejos de, no hagas esto. Y ojalá pudiera dar más consejos positivos como, haz esto. Pero creo que es muy importante pensar en la higiene de la memoria. ¿Cuáles son los factores que me impiden recordar las cosas a mi alrededor? Uno grande es nuestro teléfono. No quiero parecer un ludita sobre que los teléfonos nos vuelven tontos ni nada de eso. Como investigador de la memoria, te doy carta blanca para decir, cualquier tarea de memorización tonta, deja que tu teléfono la haga. Es como tener una memoria fotográfica. Nosotros no la tenemos. Así que deja que tu teléfono haga el trabajo.
Pero para las cosas que realmente queremos recordar, como dónde pusiste tu teléfono, eso depende de ti. Para esos casos, lo que tienes que hacer es poder separarte del dispositivo. Un factor que te mata son las alertas. Las alertas simplemente te destrozan. Porque cada vez que recibes una alerta, sea lo que sea, que estés haciendo en ese momento, cambias tu enfoque hacia lo que te está alertando. Exacto. ¿Y cuántas personas tienen Apple Watches que les alertan cada vez que reciben un correo electrónico, zumbando constantemente? Tengo un amigo que tiene TDAH. Yo también, de hecho. Te daña recibir notificaciones constantemente. Sí, exactamente. Es como intentar hablar con alguien que está siendo interrumpido todo el tiempo. No puedo tener una conversación con mi amigo por esto. Hay un verdadero coste mental. Muchos amigos de la tecnología dirán, puedo gestionar todas estas cosas y hacer multitarea sin ningún problema. ¿Qué dicen los estudios sobre el uso de dispositivos, teléfonos móviles y relojes que tienen notificaciones constantes y recordatorios? Bueno, definitivamente reduce el rendimiento de la memoria para lo que sea que estés haciendo. Y también puede, quiero decir, esto. Quise que la gente tomara esto con cautela porque creo que se necesita mucha más investigación sobre esto. Pero hay incluso trabajos que sugieren que los multitareas intensivos de medios, como las personas que cambian continuamente entre mirar su teléfono y mirar su iPad. Sí. Están haciendo varias cosas al mismo tiempo, tanto que incluso tienen una cierta reducción en partes del cerebro, incluyendo partes de la corteza prefrontal. ¿Se reduce? Sí. ¿Significa que si haces multitarea a diario, esto causaría reducción en el cerebro? Quizás las personas que tienen una corteza prefrontal más delgada hacen más multitarea. Por supuesto. Porque se distraen fácilmente. Podría ser de ambas maneras. Sí. Sí, no es algo que queramos para nosotros en cualquier caso. Definitivamente reduce y cambia la actividad cerebral de manera negativa. Y es bastante intuitivo, porque lo que pasa es que cuando cambio de tarea, incluso si, y te lo digo con total honestidad porque yo hago esto, desde que conseguí mi iPhone hace años, me enganché inmediatamente al correo electrónico. En el momento en que hay una pausa en la conversación, mi mente se desplaza a, debería revisar el correo. En ese momento, mi objetivo ha cambiado. Así que toda la corteza prefrontal está cambiando de programa. Una vez que mi objetivo cambia, mi cerebro tiene que cargar un nuevo programa de lo que se supone que debo hacer para revisar el correo. ¿Por qué estoy revisando el correo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me preocupa? Y hay un periodo de tiempo en el que solo estás poniéndote al día, y eso se llama coste de cambio. Los psicólogos han encontrado varios costos asociados a esto. Entonces cambio de tarea y luego pienso, oh no, tengo que centrarme en esta conversación. Esto va a llegar a millones de oyentes. Vuelvo a ti, pero ahora me pregunto, ¿de qué estábamos hablando? Y trato de ponerme al día. Así que ya estoy retrasado. Ahora, lo que ha pasado en ese breve periodo de tiempo, en unos 30 segundos, es que he perdido un poco de memoria de lo que ocurrió justo antes de perder el hilo de mis pensamientos. Sí. Tengo un pequeño recuerdo de este momento en el que perdí el hilo, pero realmente no es nada. Luego vuelvo y tengo memoria de este nuevo evento, pero es como si estuviera retrasado, poniéndome al día. Y mentalmente, no estoy ahí. No estoy ni aquí ni allá. Y obtengo un montón de pequeños recuerdos fragmentados en lugar de un recuerdo coherente. Y lo que encuentras es que cuando tienes recuerdos superpuestos fragmentados, compiten entre sí, y causan el olvido. Pero cuando tienes muchos pequeños fragmentos de una conversación, digamos que estás integrando, constantemente vas atrás y dices, ¿cómo puedo pensar en lo que él me acaba de decir y entenderlo en ese contexto? Te ayuda a recordar todo mejor. E incluso hemos demostrado cómo sucede en el cerebro. Es como si pudieras ver estas pequeñas reactivaciones de cosas pasadas en tiempo real que estás usando para entender el presente. Hay un aspecto positivo del monotasking y algunos realmente negativos del multitasking. Así es una de las maneras en que los dispositivos nos perjudican. Para no extenderme mucho, puedo contarte otro gran punto. Piensa en la proliferación de los muros de Instagram. Así que ahora vas a un lugar y todos toman una foto en el Instagram. Quiero decir, espero que lo hagamos en la escuela ahora, ya que tengo que estar en la escuela de la grandeza. Sí. Pero hay una proliferación de estos muros. La gente va a algún café o restaurante, se toma una foto junto al muro y siente que lo va a recordar mejor. Pero las investigaciones muestran que eso en realidad empeora tu memoria. Tomar fotos, intentar documentar todo puede empeorar tu memoria. Y la razón es que la gente documentará todo sin pensar. Otro ejemplo es que vas a un concierto y todos tienen sus teléfonos levantados. Y tú eres más joven que yo.
Estoy seguro. Sí, es como si recordaras los días en que la gente simplemente veía los conciertos. Ponían su mechero en alto, ¿verdad? Es así. Ponían su mechero. Ahora es como si todos tuvieran los teléfonos levantados, y la idea es, estoy documentando esto para recordarlo después. Pero la gente no vuelve a ver esas fotos, y ahí está el gran error. Además, la cámara solo capta lo que el artista está haciendo en el escenario, digamos, en el concierto. Pero, ¿qué quieres recordar del concierto? ¿Quieres recordar la canción o la sensación que tuviste al estar inmerso en la música? ¿Quieres recordar a las personas con las que estabas? ¿Quieres recordar las vistas, los sonidos y los olores del lugar? Cuando documentamos sin pensar, nos alejamos de esas partes que crean un recuerdo distintivo, uno que sobresale entre todas las interferencias. Así que lo que hago, y creo que es algo bueno, es ser muy estratégico al documentar. Pienso, aquí está este momento. Estamos comiendo. Tienes una copa de vino. Estás riéndote. Voy a tomar una foto espontánea de este momento porque me recordará la sensación de este momento y traerá algo en mí. Pero también me obliga a prestar atención a este momento y a la espontaneidad y la aleatoriedad de esta experiencia. Porque eso es lo que hace que la memoria episódica funcione. La capacidad de recordar eventos. Es la singularidad del momento lo que lo hace tan especial. Esto es fuerte. Tengo curiosidad. ¿Cuáles crees que son 3 de las cosas más comunes que hacemos hoy en día que afectan negativamente la salud de nuestro cerebro y nuestra memoria? Bueno, ya te mencioné una, que es la multitarea. Diría que la multitarea. ¿Perjudica la memoria? Sí, diría que sí. Quizás es una exageración decir que afecta la salud cerebral, pero definitivamente aumenta el estrés. Aumenta el estrés. De hecho, aumenta las respuestas al estrés. Así que diríamos que el estrés crónico es un gran factor. Definitivamente. El estrés crónico durante largos periodos puede ser muy malo para el cerebro. La multitarea sería una de esas cosas. Podría contribuir. Sí. Y no quiero ser muy catastrófico, la verdad, pero si tú... Si lo haces de vez en cuando, no va a destruir tu cerebro, pero si lo haces diariamente, Sí, es malo para tu memoria. sí. Exacto. Otra cosa que creo que hacemos, y esto me afecta a mí también, es la falta de sueño. Hay muchas razones por las que el sueño es bueno para nosotros y para la salud de nuestro cerebro. Una es que ahora sabemos que muchas de las proteínas amiloides que nuestro cerebro acumula durante el día se eliminan por la noche. Las proteínas amiloides, quizá te suene el término, son las que se acumulan en las personas con Alzheimer. Y según algunas teorías, muchas en realidad, son el desencadenante que inicia la cadena de eventos que lleva a la enfermedad de Alzheimer. Y la falta de sueño aumenta ese desencadenante. Exacto. Tal vez no estás eliminando esas proteínas lo suficiente. Interesante. ¿Entonces es una eliminación de estas proteínas? Es una sensación de alivio cuando duermes bien o duermes mejor. Elimina estas proteínas que desencadenan demencia, Alzheimer o pérdida de memoria. Sí, Entendido. sí, La falta de sueño haría que alguien fuera más olvidadizo. sí. Y hay otras partes también. Hay muchos estudios que sugieren que los recuerdos se reactivan durante el sueño. Según algunas teorías, lo que pasa es que reactivas estos recuerdos y permanecen más tiempo. Una teoría que describo en el libro, y de la que tenemos un modelo informático, es aún más poderosa. El cerebro puede reactivar recuerdos. Tengo esta experiencia contigo aquí, otra experiencia contigo en un café, otra cuando te encuentro en el aeropuerto, pero son eventos diferentes en mi mente. Pero si empiezo a reactivar estos recuerdos aleatoriamente y dejo que mi cerebro los asocie, puedo encontrar algún enlace que diga, esto es lo que hace especial a Lewis House. Y eso puede ser lo que ocurre durante el sueño, que empezamos a ver el panorama completo. Nos estamos perdiendo esa parte cuando no dormimos. Esta oportunidad de tomar todos estos recuerdos individuales y crear una visión de conjunto, haciéndola también más aplicable. Hay estudios que sugieren que lo que estamos tratando de memorizar, como aprender un nuevo idioma, después del sueño, las personas pueden incorporar mejor esas palabras en su lenguaje hablado y en su diccionario mental. Interesante. Hay mucho trabajo sobre este tema. Y finalmente, es algo obvio. Pero si no duermes lo suficiente,
Te sientes fatal al día siguiente. Estás estresado. Tu corteza frontal está agotada. No puedes concentrarte en nada. Tu eficiencia simplemente disminuye. Así que realmente te estás dañando de muchas maneras. Y cuando estás de mal humor, te haces con más recuerdos dolorosos y negativos que positivos. Desde luego. Si no duermes lo suficiente, te despiertas aturdido, estresado, abrumado, olvidando cosas y, por lo tanto, te sientes mal, recordando recuerdos negativos. Sí. Lo que te hace sentir negativo. No solo eso, sino que te vuelve más pesimista sobre el futuro porque eso es de lo que trata realmente la memoria. Es decir, ¿qué viene después? Vaya, me atacó un oso en la cueva. La próxima vez que vaya a la cueva, habrá un oso allí. Cuidado. Exacto. Quería preguntarte sobre los recuerdos reprimidos en un momento, así que espero acordarme de esto. He tenido muchos terapeutas y expertos en trauma hablando sobre sanar recuerdos, sanar el pasado, para que podamos vivir en entornos más saludables y en paz en el presente, en lugar de recordar constantemente el pasado. Quiero preguntarte sobre eso en un momento, pero tengo curiosidad, ya que hablamos de las 3 cosas que nos frenan. ¿Cuáles serían 3 hábitos que recomendarías a las personas implementar cada día para tener memorias más fuertes y mentes más saludables? Bueno, eso es importante. Una cosa que la gente debería tener muy en cuenta es que el cerebro es parte de su cuerpo. Así que cuando la gente dice, ¿debería tomar ginkgo? Esto me ayudará a recordar mejor. Debería comprar esto. Debería hacer estos juegos mentales o lo que sea. Me molesta hablar de esto porque, como investigador de la memoria, es algo no psicológico. Pero si tienes enfermedades cardiovasculares o diabetes, todo eso va a impactar tu cerebro. Afectará tu cerebro. Va a impactar tu cerebro de manera significativa. Realmente lo he visto. Tu cerebro no está separado del resto del cuerpo. No, quiero decir, la diabetes. No puedes tener 50 kilos de sobrepeso y pensar que tu cerebro va a estar perfecto. Quiero decir, sí, es realmente. Los problemas de salud son solo un drama, ya sabes, impactan dramáticamente la función cerebral. Correcto. Y no son solo cosas como el peso, ¿verdad? Serían cosas. Quiero decir, no quiero hablar del peso en particular, sino más bien de los factores asociados con él. Correcto, como la hipertensión, el colesterol alto, cosas así. Pero también conozco a personas con COVID persistente, y es desastroso. Correcto. Estas condiciones de niebla mental son muy reales. ¿Y cuál es el principal factor de salud? El problema que hace que el cerebro sea más débil o que la memoria sea más débil, ¿está relacionado con la obesidad? ¿Está relacionado con el colesterol alto? ¿Está relacionado con alguna otra cosa que las personas puedan tener que haga que el cerebro sea menos efectivo? Voy a decir lo primero que me viene a la mente, porque creo que se relaciona con mi experiencia. Es el trastorno depresivo mayor, la depresión. La depresión. ¿Cuál es la causa principal de la depresión? ¿Empieza la depresión con un sistema inmunológico o con un sistema cerebral debilitado? Vaya, esa es una pregunta muy difícil. Ahora se considera que muchas enfermedades mentales son de origen neurodesarrollado, lo que significa que hay sensibilidades con las que puedes nacer, pero luego hay una trayectoria de desarrollo que las afecta mucho. Lo que pasa es que tu cerebro se va moldeando a lo largo de los años, incluso durante la adolescencia, que es cuando surgen muchos de estos problemas, como la ansiedad y la depresión. Así que hay una especie de moldeado de los circuitos cerebrales en estos tiempos. Y en el caso de la depresión, los sistemas de apego juegan un papel muy importante. Cuando hay una interrupción en estos sistemas de apego, eso puede afectar mucho. ¿Qué es un sistema de apego? Bueno, no lo estudio en profundidad, así que te voy a dar una explicación simple. Básicamente, nuestros cerebros necesitan algún tipo de mecanismo que nos permita preocuparnos por nuestros familiares. Por ejemplo, si tienes un hijo, quieres protegerlo, ¿no? Quieres tener una pareja, quieres poder conectar y afiliarte con esa persona. Cada uno es diferente y tiene distintos estilos de apego. Algunas personas tienen apego seguro y dicen, sí, me encanta estar con mis padres. Relaciones sanas, ¿verdad? Exactamente. Otros son ansiosos. Exacto. Estoy seguro de que has hablado con expertos en este tema, ¿verdad?
Esos factores pueden predisponerte a la depresión si tienes estilos de apego ansiosos, por ejemplo. Hay muchas cosas que aún no sabemos al respecto. La memoria es una parte importante de esto, ya que las personas con depresión tienen más sesgos negativos en sus recuerdos, lo que lleva a un ciclo vicioso de recordar memorias negativas, reforzando el estado de ánimo deprimido. Hay muchas cosas involucradas. El sistema inmunológico también se ve afectado por esto. El estado de ánimo y el estrés pueden desencadenar inflamación. El estrés es parte de esto también. Entonces, ¿cuál es la causa? Todo está conectado. De la misma manera, cuando haces intervenciones como el ejercicio, puede reducir la inflamación, mejorar el estado de ánimo y el sueño. Todo está conectado. Mencioné el trastorno depresivo mayor porque, cuando trabajaba en la clínica, probaba a personas que decían tener problemas con su pensamiento o lo que sea. Lo más común era que la gente se quejara de la memoria. Y con los adultos mayores, encontré que la mitad de las veces que alguien se quejaba de la memoria, no eran exactamente estas cifras, pero aproximadamente la mitad de las veces, parecía ser las primeras etapas del Alzheimer, o incluso menos que eso. Pero una buena parte del tiempo era solo ansiedad, y estaba bien. Y luego había un porcentaje, en el que era depresión. Y lo curioso de todo eso es que las personas con depresión, sobre el papel, podían parecer incluso peor que las personas en las primeras etapas del Alzheimer. ¿En serio? Sí, porque tenían déficits de memoria, pero también su corteza frontal estaba completamente disfuncional. No podían concentrarse, estaban fuera de sí mismos, y les faltaba iniciativa. Bucle negativo. Exactamente, bucle negativo. Tu atención está desordenada, tu flexibilidad mental está afectada, te quedas atrapado en cosas y no puedes cambiar de enfoque eficientemente. Parecían peor que alguien con solo un problema de memoria, y eso era una de las señales reveladoras. Entonces, si alguien está experimentando depresión, pensamientos depresivos, bucles de pensamientos negativos o las primeras etapas del Alzheimer, ¿hay alguna manera de revertir completamente la depresión o el Alzheimer en sus primeras etapas? Si es así, ¿cómo se hace? No conozco ninguna forma de revertir completamente ni la depresión ni el Alzheimer en sus primeras etapas. Si la conociera, sería muy rico. Lo que puedo decirte es que hay formas de tratar de prevenir estos problemas antes de que se agraven. Hablemos primero del Alzheimer. Cuando la gente empieza a notar déficits de memoria, el problema es que ya has tenido un daño cerebral significativo. Y una vez que pierdes neuronas, no puedes recuperarlas, al menos con los tratamientos actuales. Así que lo mejor es abordar el problema antes de llegar a ese punto. Prevenir estas cosas, prevenir estos problemas. Hablando de estos 3 hábitos, el primero es el ejercicio. Te interrumpí antes, pero hablabas de cómo el ejercicio puede mejorar la función cerebral, el estado de ánimo y probablemente disminuir los pensamientos depresivos. Correcto. ¿Es lo que te escuché decir? Eso sería lo primero. Sí, exactamente. ¿Cuál sería el segundo hábito para apoyar nuestra memoria? Esto va en contra de lo negativo. Asegurarse de dormir lo suficiente. El primero es el ejercicio, como ya mencionamos. Otro aspecto importante es el compromiso social. Creo que no se le da suficiente atención. Esto también está relacionado con la depresión, ya que reduce la disposición y la capacidad de las personas para interactuar socialmente. En las personas mayores, se ven efectos muy positivos del compromiso social. No creo que sea una coincidencia. Si miras las zonas azules, esas áreas del mundo donde la gente vive más tiempo y con mejor salud, las personas mayores están muy involucradas socialmente. Tienen una comunidad a la que pertenecen. Y eso puede tener un efecto muy positivo en la memoria. Tener relaciones saludables también es muy importante. Otro factor es la dieta. Tener una dieta saludable, como la dieta mediterránea, ha mostrado buenos resultados en términos de preservar la salud cerebral. Pero ninguna de estas cosas por sí sola va a ser la cura. Sin embargo, colectivamente sí pueden tener un gran impacto. Déjame ponerlo en términos concretos.
Hubo un estudio realizado en China que siguió a unas 29,000 personas. Desde la perspectiva de un científico de la memoria, usaron las medidas más básicas posibles de la memoria. Observaron 6 hábitos de vida: no beber, no fumar, estar socialmente comprometido, estar mentalmente activo, tener una dieta saludable y hacer ejercicio físico. Esas son los 6. Clasificaron a las personas según cuántos de estos factores tenían. Algunas tenían de 4 a 6 factores, otras de 3 a 4 factores y otras de 0 a 2 factores. Luego los siguieron durante 10 años. 10 años después, los puntajes de memoria de las personas en la categoría favorable, con más factores positivos, eran casi el doble que los de la categoría desfavorable, aunque al principio eran más o menos iguales. Si te dijera que hay una droga que puedes tomar todos los días, que va a tener algunos efectos secundarios realmente malos, pero que te ayudará a preservar tu memoria, con el tiempo podrías sentirte tentado a tomarla, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay cosas que puedes hacer que mejorarán tu calidad de vida en el presente y tu cerebro a largo plazo? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Puedes repetir esos 6 factores? No beber alcohol, no fumar. También, el compromiso social. Y no sé cómo midieron algunas de estas cosas. Claro, tener cierto número de amigos o actividades con amigos, cosas así. Sí, también estaba mantener la estimulación cognitiva. Y, de nuevo, no sé cómo midieron eso. No leí ese detalle. Como actividades o hobbies, algo así. Sí, y sabes, algunas personas dicen, ¿es jugar al sudoku? Eso podría ser. Claro, si eso es lo que te motiva y te mantiene activo. ¿Cómo llamaban a ese? Estimulación cognitiva, algo así. 5 y 6. Había una dieta saludable y ejercicio. Creo que esos eran todos. Estudiaron a 29,000 personas. 29,000 personas. Las personas que tenían más de estos factores tenían mejor memoria y, supongo, mejor salud cerebral. Sí, sí. Probablemente también mejor estado de ánimo. Exactamente. Aquellos que tenían menos de estos factores tenían peores actitudes, peores estados de ánimo Sí, y una menor calidad de vida. sí, exactamente. Y para reforzar esto aún más, hay una investigación muy reciente que ha salido, y necesito investigar más sobre ella. Pero están empezando a estudiar a estos llamados superancianos. Son personas que llegan a los 80 años y parecen estar tan lúcidas como siempre. Superagudos, recuerdan todo, todavía pueden conducir perfectamente, todo eso. Sí, y las estimaciones son que entre el 5% y el 15%. Las personas mayores son así, dependiendo de quién lo mida y cómo. Ahora, ¿los superancianos es más una cuestión genética o hay otras investigaciones que demuestran lo contrario? Creo que nadie lo sabe con certeza, pero probablemente sea una combinación de todo. Como en la mayoría de las cosas en psicología y neurociencia, es un poco de todo. Supongo que hay definitivamente una parte genética que juega un papel en el envejecimiento cerebral saludable, pero también tiene mucho que ver con el contexto en el que te encuentras. Y una de las cosas que los investigadores han observado en estos superancianos, y necesito aprender más sobre esto, así que esto es un gran aviso, es que muchos de estos superancianos no necesariamente cumplían con todas estas 6 características, pero estaban muy bien conectados y comprometidos socialmente. Entonces, parece que el compromiso social es una de las claves para la longevidad, según los neurocientíficos y los investigadores de la memoria, pero también según las zonas azules. Las personas que viven más tiempo tienen mucho compromiso social, no están aisladas y sienten que tienen un propósito dentro de la comunidad, en los roles familiares, en su estatus a medida que envejecen. Su importancia sigue ahí, y creo que eso es un factor importante a considerar en todo esto. Y se trata de tener relaciones sanas. Nunca mejor dicho, ¿no es así? No es estar en una relación negativa y gritarse todos los días. No es solo mantenerse juntos, sino tener relaciones pacíficas y armoniosas. Sí, esas cosas que te hacen sentir conectado. Interesante, y además, Una de las cosas más fascinantes que descubrí en esta investigación sobre la memoria en parejas fue que las parejas que han estado en una relación a largo plazo encontraron que tienen mayor capacidad para recordar cosas, porque compartían la carga de recordar. memoria compartida. Sí. Interesante. Entonces, lo que ocurría era algo así.
En la investigación tienen transcripciones de esto. Es realmente hermoso ver estas cosas porque el marido decía algo como, ¿recuerdas cuando fuimos a esa obra de teatro? ¿Cómo se llamaba? Y ella respondía, oh, era Cats. Y él decía, sí, pensé que era ridícula, y a ti te encantaba. Y ella decía, no, hubo momentos que me gustaron. Y juntos armaban la historia. Es interesante. Hay incluso investigaciones que sugieren que cuando tienes a alguien en quien apoyarte, no está claro si realmente muestran un mejor rendimiento de la memoria con el tiempo, o si simplemente parecen no tener demencia porque tienen a esa persona en quien apoyarse. Esto es fascinante. Así que estar en una relación saludable a largo plazo, la investigación muestra que podrás tener apoyo para la memoria compartida en lugar de tener que recordar todo por tu cuenta. Sí. Hay beneficios en compartir la memoria con alguien a quien quieres. Sí, es hermoso. Sí. Quiero volver a lo que mencioné antes y que creo que podría ser una de las cosas más importantes de las que hablemos hoy: los recuerdos reprimidos y los recuerdos traumáticos. Creo que mucha gente está empezando a abrirse más en la sociedad sobre su pasado. Están empezando a tener conversaciones abiertas con terapeutas, consultores, entrenadores o sacerdotes y se sienten más aceptados al compartir su vergüenza. Aunque escucho dos opiniones diferentes sobre esto, expresar el dolor del pasado es algo bueno, pero también revivir momentos dolorosos y traumáticos una y otra vez crea una energía negativa dentro de uno mismo, crea un estado de ánimo negativo. Es mejor reprimir nuestros pensamientos y mantenerlos bloqueados y alejados de nuestra memoria lo mejor que podamos, aunque siento que siempre surgirán de alguna otra manera. ¿Es mejor hacer eso o es mejor hablar sobre nuestros recuerdos traumáticos? Y si es así, ¿cómo lo hacemos de manera que nos empodere en lugar de revivir un evento traumático una y otra vez? Esta es una pregunta muy profunda y hay mucho aquí. Así que déjame desglosarlo. Primero mencionaste los recuerdos reprimidos. Esto es un tema muy importante en mi campo porque hay muchas ideas sobre esto. Como que el cerebro tiene un mecanismo de defensa automático. Que cuando has tenido una experiencia tan traumática, el recuerdo se suprime profundamente en los rincones oscuros de nuestra mente inconsciente y a veces no podemos acceder a ellos fácilmente. Freud propuso esto como parte de su idea general de la represión, que se trata más de impulsos que de recuerdos. Según tengo entendido, él rechazó esta idea más tarde. Pero otras personas definitivamente se aferraron a esta idea y se hizo grande en los años 80 por un libro que se publicó llamado Michelle Remembers, o algo así, que hablaba de una mujer que en terapia recuperó todos estos recuerdos de rituales de abusos y demás, generando gran controversia y debates en el campo de la psicología. Y terminó casándose con el terapeuta, así que algo no encajaba en la historia. Al final, creo que incluso aparece Satanás. Es una historia realmente loca y difícil de creer. ¡Wow! Esto se convirtió en un gran tema en los años 80. La terapia de recuerdos reprimidos. Mucha investigación sobre la memoria se centró en este tema. Y resulta que si quieres implantar un recuerdo en alguien, así que Beth Loftus en UC Irvine hizo un trabajo hermoso en esto. Y luego, muchas otras personas desde entonces. Básicamente, si quiero que generes un recuerdo de algo que nunca te sucedió, lo que hago es conseguir a uno de tus familiares y le digo, oye, ¿recuerdas aquella vez que robaste una cerveza de una licorería? Y tú dices, no recuerdo eso. ¿No te acuerdas de eso? Y ella dice, sí, yo estaba allí y esto sucedió. Empiezas a dudar de ti. Dudarás de ti mismo y luego empiezas a imaginar cómo podría haber sucedido. ¡Wow! De repente empiezas a pensar, y yo luego vuelvo a ti al día siguiente y digo, entonces, ese recuerdo apareció en tu mente, lo recuerdas. Y ahora lo que sucede es que intentaste recordarlo, y te imaginaste cómo podría haber sucedido. Y en el segundo día, estás recordando tu intento de recordar. Interesante. Y entonces ahora creas una historia más completa sobre eso. Y sigo preguntándote, oye, cuéntame más. ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Cómo crees que te saldrías con la tuya? Y profundizas más y más. Creas toda esta historia sobre cómo querías impresionar a esta chica consiguiendo cerveza, lo que sea,
¿sabes? Y entonces empiezas a hacerlo. Creas esta historia gigante. Y han hecho esto en el laboratorio, con muchos tipos diferentes de cosas. ¿Verdad? Sí, exactamente. No le pasa a todo el mundo, pero en promedio, sucede. Cuando tienes a alguien en quien confías, te pido que imagines estas cosas, que las recuerdes. Realmente te digo, esto debió haberte pasado. Lo hacemos una y otra vez, te hacemos indagar en el pasado, y tal vez podría ir más allá y decir, bueno, déjame hipnotizarte. Déjame darte algunos medicamentos para ayudarte a recordar. ¿Sabes? ¡Wow! Y si miras todos esos ingredientes, son exactamente los ingredientes que usan para la terapia de recuerdos reprimidos. Hay alguien en quien confías, que está convencido, a menudo con muy buenas intenciones. Están convencidos de que debido a que te autolesionas, debido a que tienes baja autoestima, Algo ocurrió. algo te pasó, y solo tenemos que averiguar qué fue, y algún tipo de trauma sexual, generalmente. Es importante recordar lo que nos pasó para sanar la autolesión, las creencias limitantes, los pensamientos negativos que tenemos o los pensamientos depresivos que tenemos. ¿Necesitamos encontrar algo para sanar o simplemente podemos sanar? Bueno, solo quiero terminar siendo claro sobre algo. Las personas pueden recuperar recuerdos. Y lo loco de esto, y la razón por la que tuve que cerrar el libro sobre este tema, es porque quiero dejar claro que no todos los que dicen tener un recuerdo de abuso están mintiendo. Eso no es cierto. De hecho, las personas que han sido abusadas a menudo lo recuerdan muy bien. Y ese es el problema, que esto nos lleva al siguiente punto. Reviviéndolo. Siguen reviviéndolo. Pero a veces las personas pueden recuperar un recuerdo, y eso sucede porque tal vez han estado tratando de suprimirlo. Hay investigaciones que muestran que si intentas suprimirlo una y otra vez, el recuerdo puede volverse borroso y más difícil de acceder. Como eliminar algo. Sí, exactamente. ¿Puedes realmente eliminar un recuerdo doloroso? No, no lo creo. Bueno, no lo sabemos, pero nadie ha demostrado completamente que puedas. Déjame darte una experiencia personal. He hablado de esto públicamente aquí, así que muchas personas ya lo han escuchado. Fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años. Durante 25 años nunca le dije a nadie, pero era como una película que se repetía en mi mente. No diría todos los días, pero se sentía como semanalmente durante 25 años. Tal vez algunas semanas no tan vivo, tal vez otras semanas más frecuentemente, y era algo que simplemente surgía en mi mente. Lo recordaba vívidamente y solo trataba de distraerme de la memoria. Sí. Hasta que, hace 11 años, empecé a hablar sobre ello por primera vez. Sí, entiendo. Hablar sobre ello fue probablemente lo más difícil que he hecho emocionalmente. Sentía como si fuera a morir. Ajá. Sentía que mi vida se acabaría si la gente supiera todo esto sobre mí. Sí. Me abría a hablar y estaba aterrorizado. Pero en realidad sentí un gran alivio, porque estaba en un entorno seguro donde me sentía visto, aceptado y no avergonzado por mi experiencia. Sí. Entonces, durante unos años, me permití procesarlo poco a poco y sentí que estaba recuperando mi poder. En lugar de permitir que este momento de abuso definiera mi historia para toda la vida. Sí. Recuperé mi identidad, mi poder, y creé un significado a partir del evento doloroso. Creé un significado y me di cuenta de cómo podía usar esta experiencia para ayudar a otros. Eso me ha dado más alivio, armonía y paz en los últimos 11 años desde que empecé a contar esto. Pero durante 25 años, no sé si intenté reprimirlo o simplemente bloquear el recuerdo. El recuerdo estaba ahí, pero intentaba alejarlo. Suprimirlo, alejarlo. No quería pensar en ello. Prefería ganar más dinero o perseguir chicas o lo que fuera. Era como hacerme más grande y fuerte para que no volviera a suceder. Es una historia muy conmovedora y creo que captura mucho de lo que hablo en el libro. Realmente, volvamos a la idea del recuerdo traumático. ¿Qué haces con él? La terapia orientada a la comprensión básicamente dice que si abro la caja y elimino el recuerdo, me liberaré de esta carga emocional tan pesada. Y no creo que funcione así.
¿Es imposible eliminar recuerdos? Sí, no solo eso, sino que tampoco refleja la realidad. Lo mencionaste tú mismo. Si solo recuerdas algo doloroso y te recreas en ello, eso no ayuda. De hecho, puede retraumatizarte. Si miras el TEPT, trastorno de estrés postraumático, lo que sucede es que las personas recuerdan estos recuerdos traumáticos y experimentan la respuesta fisiológica. Siempre estarán. Exacto. Y reviven el trauma en todos estos nuevos contextos. Lo que sucede es que estos recuerdos se generalizan y se actualizan en todos estos diferentes contextos. Así que ahora, en ningún lugar te sientes seguro. Vayas donde vayas, allí estás, Exacto. en ese recuerdo. Sigues ahí. Incluso si estás en un entorno seguro en casa con alguien que te quiere, sigues traumatizado cosas que ocurrieron hace años. Sí, exactamente. Recordándolo, Sí, exactamente. así que es casi como si recordar o suprimir no funcionara para ti. Sí, exacto. ¿Qué puede hacer alguien? Bueno, parte de la historia sería... Sí, el primer paso. Sí. Creo que las cosas clave a tener en cuenta son que nuestra memoria de lo que sucedió está influenciada tanto por muchas creencias como por la forma en la que construimos la historia. Está influenciada por nuestra propia perspectiva. Sí, Y también es diferente de los sentimientos que vienen con el recuerdo. Biológicamente diferente, lo que significa que hay diferentes áreas del cerebro involucradas, pero interactúan entre sí y están conectadas. Tienes la sensación de volver en el tiempo, y eso te hace sentir como ese niño otra vez. Y hay vergüenza o miedo, pero luego podemos involucrarnos con eso de una manera que magnifica ese sentimiento. y lo amplifica. Lo amplifica entrando en esa mentalidad y en esa perspectiva. Y reconstruimos la historia de una manera particular. Lo que crea un sentido más profundo de sentimientos, emocional y fisiológicamente en el cuerpo, que te hace sentir inseguro. Te hace sentir inseguro. Y ahora la memoria se actualiza porque la has recordado en este nuevo lugar, y tomas esta parte del presente y la asocias con esos recuerdos del pasado. Entonces, ¿qué puede hacer alguien cuando recuerda algo, pero mucha gente ni siquiera tiene un entorno seguro para recordarla? El entorno seguro es clave, pero podría ser una persona segura. Y la razón por la que digo que las personas son tan poderosas no es necesariamente porque tener a una persona sea especial. Quiero decir, quién sabe, tal vez la inteligencia artificial en algún momento sea útil para esto. No lo sé, pero lo que puedo decir es que tener a una persona es realmente valioso, porque si te cuento mi historia, y quiero saber si esto resuena con tu experiencia, porque no quiero estar diciendo tonterías, pero siento que sí. Cuando estaba al otro lado, cuando trabajaba con personas que tenían TPT de Vietnam, dirigía un grupo de terapia, y estos chicos venían por primera vez y contaban su historia, y estaban tan aterrorizados y nerviosos, y podías verlo en sus ojos, sollozando, Llorando y emocionales, sí. pero luego contaban su historia, y el simple acto de contar la historia de una manera que tenga sentido para otra persona está cambiando tu perspectiva. Ya no te estás hablando a ti mismo, te estoy hablando a ti. Así que esto está transformando la historia, está transformando la memoria en sí. Parte de la memoria es el relato de la historia. ¿Crees que alguien puede sanar los recuerdos traumáticos o las emociones que surgen de esos recuerdos sin compartirlos con otra persona, solo internalizando y escribiendo en un diario? ¿O piensas que parte del proceso de curación incluye contar la historia a otra persona, ese factor de compromiso social que nos ayuda a vivir más tiempo y ser más saludables y felices? No diré que no puedas hacerlo sin eso. Creo que escribir en un diario es un gran ejemplo de algo que puede realmente ayudar. Pero lo que diría es que tener a otra persona es muy poderoso. Porque una vez que comparto ese recuerdo, ahora es un recuerdo para ti. He creado un recuerdo en tu cabeza de algo que nunca has experimentado. Pero lo estás viendo desde tu perspectiva, no desde la mía. Y si puedes decirme tus impresiones basadas en tu punto de vista como un observador externo, puedo ver la misma experiencia desde una perspectiva diferente y observarla desde tu punto de vista, porque me lo has comunicado. Y esto me permite separar la narrativa de la información real. Y ahora tal vez pueda recordar las cosas de una manera diferente. La investigación básica ha demostrado que si cambio tu perspectiva, puedes recordar información diferente. Por eso, si eres fanático de un equipo de fútbol y otra persona es fanática del equipo contrario, ambos verán un partido,
y se irán con recuerdos diferentes. Tú hablarás de las jugadas heroicas de tu equipo, mientras que la otra persona hablará de todas las malas decisiones del árbitro. Pero si puedes cambiar esa perspectiva, es muy difícil hacerlo por uno mismo sin ayuda de los demás. Sin embargo, es natural que alguien que se preocupa por ti y que no tiene esa experiencia pueda hacer eso por ti. Y a través de ese proceso puedes actualizar el recuerdo. Y no se trata de... No quiero que pierdas el recuerdo de lo que te pasó, pero quiero que puedas cambiar tu relación con él porque la perspectiva es muy diferente. Y lo que quiero decir con esto es que eres un superviviente. Eres resiliente. Eso es parte de tu historia. También has aprendido mucho sobre cómo funcionan las personas de una manera que otros no conocen. Y eso te ha puesto en este camino que está haciendo mucho bien a muchas personas. Te ha dado una misión, ¿sabes? Así que no te define de las formas que podrían estar asociadas con la vergüenza y la culpa. Te define de una manera que enfatiza esas partes de ti que quieres mantener. Sí. Y es justo como lo que estaba diciendo antes sobre... No quiero trivializarlo, pero es como lo que mencioné sobre los teléfonos móviles y ver el concierto. Exacto. Está el concierto. Están tus sentimientos sobre el concierto y tu experiencia al revivirlo a través de la pantalla, que nunca será igual a la experiencia en vivo. Correcto. Y funciona al revés también. Hay lo que sucedió. Pero la vergüenza, la culpa y el miedo son cosas que experimentaste, pero no son necesariamente inherentes a lo que pasó. No tiene por qué ser así. Puedes ver estas cosas desde una perspectiva diferente, al igual que puedes ver. Y de nuevo, no quiero trivializar esto, pero es como tener una gran relación y luego descubrir que tu pareja te ha estado engañando. Entonces, puedes mirar hacia atrás a todas esas cosas desde una perspectiva muy diferente. Y puedes hacer eso de una manera positiva también. ¿Verdad? Entonces, lo que estás diciendo, y hay tanto que me encanta de lo que compartes aquí, es que la historia o el recuerdo, y la historia que te cuentas sobre el recuerdo, se relaciona con tus creencias, más tus sentimientos, más la perspectiva que tienes, si lo entiendo correctamente. Y la perspectiva que tienes es el significado que te das a ti mismo sobre esa historia y las creencias sobre ella. Así que, cuando trabajas con veteranos de la guerra de Vietnam, que vienen y comparten por primera vez su experiencia traumática sobre perder a un compañero, o ver algo horrible suceder a su lado, o cualquier cosa que haya sucedido, y comparten este sentimiento reprimido, o recuerdo, o memoria estresante que han estado suprimiendo, lo que sea, y lo comparten por primera vez, o tal vez una de las primeras veces, y reviven la experiencia traumática, tienen una reacción fisiológica y una respuesta como si estuvieran viviendo eso de nuevo, desde hace 5, 10, 20, 50 años, lo que sea. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso? Después de que alguien comparte con otro la historia del recuerdo, ¿cómo pueden comenzar a integrar la curación, la totalidad, la perspectiva, el significado, y transmutar eso en una misión que esté basada en el servicio, en lugar de enfocarse en la depresión? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es bastante difícil. Pero no ocurre de un día para otro. No es una sesión y listo, estoy curado, y puedo crear un significado a partir de esta cosa horrible que pasó en mi vida, o este momento traumático o serie de eventos. Es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana. Obviamente no funciona así. Realmente miro tu historia y puedo ver muchos aspectos, y uno es que te involucraste con esto con diferentes personas en diferentes contextos. Así que lo que ves, si miras, y me siento un poco tonto haciendo esta comparación, pero si miras estudios de animales, digamos cuando reciben una descarga eléctrica y aprenden que un sonido está asociado con la descarga. Bueno, si los pones en una caja y solo reproduces el sonido una y otra vez, su respuesta de miedo disminuirá con el tiempo. Entonces su cerebro dice, estás a salvo, pero resulta que si los pones en una caja diferente, se asustarán de nuevo. Así que están aprendiendo que este contexto es seguro. Estoy con este terapeuta, estoy en este grupo, y este es un espacio seguro. Necesitas salir de eso. Hacerlo en múltiples espacios. De lo contrario, solo hay un espacio seguro. Sí, exacto. Es justo lo que dijiste sobre experimentar el trauma en muchos y varios lugares diferentes. Ahora se generaliza. Pero la seguridad también puede generalizarse. Y puede convertirse en algo que puedas pensar de una manera que esté asociada con una perspectiva externa y objetiva.
Esto es fascinante. Me alegra mucho que lo digas, porque desde tu perspectiva como neurocientífico y tus investigaciones, parece que hice estas cosas de manera intuitiva. Primero lo hice en un entorno de grupo donde me sentía seguro e intencionalmente fui allí para tratar de transformar y encontrar oportunidades de sanación o dejar ir ciertas cosas que me estaban frenando. Correcto. Lo hice en un entorno grupal, pero luego pensé, bueno, me siento seguro aquí porque otras personas también estaban siendo vulnerables y abriéndose sobre cosas en sus vidas. Sí. Pero no podría decirle esto a mis amigos o familiares. Y luego pensé, oh, este evento traumático o recuerdo todavía tiene poder sobre mí. Si no puedo compartirlo con otra persona, entonces está controlando y consumiendo mi energía. Sí. Por lo tanto, bloqueando mi abundancia, mi paz, mi armonía, mi capacidad de amarme a mí mismo completamente. Entonces, decidí contárselo a mis familiares uno por uno. Una experiencia aterradora y horrible para mí, antes de hacerlo, porque pensaba, ¿y si no me aman? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si todos los escenarios de eventos futuros que podrían ocurrir? Sí. Pero hacer ese proceso, uno por uno, me dio más seguridad al procesarlo con cada uno de ellos, en cierto sentido, al compartir la historia. Sí. Me sentía más seguro con ellos. Entonces dije, son mi familia, tienen que quererme, pero mis amigos me van a rechazar. Sí. Pensé, oh, pero este evento aún tiene poder sobre mí, todavía me está controlando. Así que comencé a contarles a mis amigos uno por uno, aterrorizado, porque no quería estar solo y perder a mis amigos. Todas estas cosas, una por una, se sintió como que, oh, me sentí visto y aceptado y, ya sabes, no me van a dejar por esta cosa traumática. Sentí que lidié con esto cuando tenía 5 años. Y cuanto más lo hacía, eventualmente sentí la necesidad de hacerlo públicamente. Así que hablé de ello en mi programa muchas veces. No creo que todos necesiten compartir algo traumático públicamente o lo que sea, pero sentí que no quería que esto tuviera poder sobre mí. Quiero tener una identidad donde me sienta seguro, sin importar si alguien me acepta o no. Pero me siento seguro. Yo soy el ambiente seguro, sin necesidad de tener 1 o 2 lugares a donde ir para sentirme seguro. Soy la seguridad dentro de mí. Y ese proceso de hacerlo continuamente, no retraumatizándome al recordar el evento, sino compartiendo desde un lugar fortalecido, de aquí está cómo me estoy transformando, y aquí está el significado que le estoy dando. El evento me dio propósito y paz. Y nuevamente, vuelvo a, ¿deberían las personas seguir hablando sobre eventos traumáticos porque van a retraumatizarse? ¿O hay una manera de hablar de ello, donde no traumatiza, sino que les apoya? Sí. Creo que es muy importante obtener una perspectiva diferente y no reforzar tu propia perspectiva. La perspectiva es fundamental porque es como si todo lo que estás hablando en tu ejemplo es tan característico de cómo nuestros recuerdos moldean nuestras predicciones del futuro. Entonces tienes este recuerdo traumático, y tu predicción es que, si la gente supiera la verdad sobre ti, no les gustarías. Simplemente te rechazarían y no te aceptarían dentro de este grupo. ¿Verdad? Era miedo. Sí, verdad. Esa era la historia que me contaba. Entonces, la parte crítica es poder romper esa predicción para que puedas cambiar la forma en que piensas sobre ellos. Aunque da miedo. Igual es cosa mía. Quiero decir, trabajo con suficientes pacientes durante mi entrenamiento para entenderlo. No eres solo tú, es mucha gente. Pero parece que ese es el paso necesario del proceso, como me lo imaginaba. ¿Lo que dices está violando el miedo de que la gente te abandone en el futuro? Sí. Básicamente conseguir evidencia en contra de estas predicciones y creencias que tienes. Y si solo lo haces con una persona, o un terapeuta, o un pastor, o un sacerdote, o un psicólogo, o lo que sea, si solo lo haces con una persona y no al menos con las personas más cercanas a ti, ¿qué le pasa al cerebro o a nuestros recuerdos o a nuestros sentimientos sobre este evento pasado? Bueno, es probable que sea una posibilidad o que nunca pase, por supuesto, pero como siempre, hacer ingeniería inversa de estas cosas funciona en los promedios o en estos animales que tienes en un laboratorio.
Pero básicamente, la respuesta general sería que aprendería que en este contexto, estoy a salvo, no en la caja. Sí, exactamente. Soy como la rata que está en la caja segura. Pero cuando voy a esta otra caja, ¿quién sabe qué hay afuera, verdad? Es como cuando dije esto en el contexto de la confesión sagrada, y la iglesia es el espacio seguro sagrado. Pero cuando salgo al mundo real, cualquier cosa me puede pasar. ¿Entiendes? No solo se trata de hacerlo en la confesión y sentir que está bien. Me siento seguro en este espacio con el sacerdote diciendo, te perdono tus pecados, o lo que sea. Sí. Pero cuando sales al mundo real, fuera de la iglesia, ¿te sientes seguro? Sí, exactamente. Y si lo piensas desde una perspectiva evolutiva, estoy tratando de mantenerme con vida. Sí. Si recuerdas esa vez que te atacó un oso en varios momentos aleatorios donde no hay posibilidad de que haya un oso, quizá esté bien para ti. Es mejor eso que olvidar que viste al oso y no tomar ninguna precaución. Por supuesto. Correcto. No hablamos de seguridad física, sino emocional y psicológica. Y como seres sociales, animales sociales, muchos de esos sistemas básicos se utilizan en nuestras interacciones y se convierten en parte de nuestras interacciones sociales. Y todos sabemos que muchas veces, como, ya sabes, sentir rabia puede ser provocado por algo que has visto en línea, lo cual la evolución no moldeó. Es muy interesante que a veces nuestros miedos emocionales o psicológicos puedan sentirse como miedos físicos, como si tuviéramos que defendernos. Eso puede provocar un grito o hacer algo que sea como errático, supongo, cuando en realidad estás físicamente seguro, pero te sientes psicológica o emocionalmente inseguro. Sí, exactamente. Y puede que ni siquiera sea real. Podría estar basado en un disparador de memoria. Sí, exactamente. Y quiero decir, solo para tener en cuenta lo físico, creo que en la neurociencia nos centramos en los químicos, ¿verdad? Pero es como, si sacaras un cuchillo ahora mismo, mi respuesta de lucha o huida se dispararía. El vuelo se activará, correcto. Pero si decido, por ejemplo, hacer bungee jumping después de esto, mi respuesta de lucha o huida también se activará. Dos emociones muy diferentes, pero con una fisiología muy similar. Correcto. Entonces, la manera en que enmarcamos estas experiencias puede moldear nuestras emociones tremendamente. Y no se trata solo de los químicos que se liberan. Quiero decir, todo está conectado. No me malinterpretes. Los químicos son parte de cómo nos sentimos y cómo pensamos, y cómo moldean. Cuando estos elementos se activan, mi cerebro se moviliza para activar recuerdos que son consistentes con amenazas. Pero esa respuesta física real no necesariamente significa que estoy bajo amenaza. Al igual que, si alguien, por ejemplo, me ataca en un tuit que hice o algo así, no estoy físicamente presente ahí. En peligro, sí. Y, de hecho, esta persona, casi no hay consecuencias si yo. ¿Sabes? Quiero decir, en muchos casos, casi no hay consecuencias de estas cosas. Claro. Y aún así todavía sentimos esa amenaza y eso está basado completamente en nuestra construcción mental de la situación, la narrativa que armamos. Esto es realmente fascinante. Ahora, otra vez, lo que escucho que dices es que cuanto más podamos enfocarnos en crear una actitud positiva y un estado energético positivo en el presente, parecería que mejor será nuestra vida, porque recordaremos más recuerdos positivos o empoderadores del pasado y predeciremos una abundancia potencial y posibilidades positivas en el futuro. Pero si pensamos negativamente sobre otros, o pensamos negativamente sobre nosotros mismos, o nos identificamos por debajo de nuestras capacidades, o si chismeamos o estamos estresados o ingratos en lugar de agradecidos, parecería que ese estado energético recordará más recuerdos negativos o dolorosos del pasado y predecirá más resultados negativos en el futuro desde ese estado de ser energético. Esto inevitablemente afecta nuestra salud mental y emocional. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Quiero decir, me gusta decir que la memoria puede darte más opciones en la vida o puede darte menos opciones. Interesante. Así es. La clave es si podemos verlo en nosotros.
donde a veces las personas son, como hemos hablado, increíblemente narcisistas e incapaces de ver sus debilidades y demasiado confiadas en su capacidad para hacer ciertas cosas. Recordar esos momentos en los que estabas demasiado confiado, y las cosas no necesariamente salieron como pensabas puede ser muy útil para permitirte aprender de esos errores. Pero de la misma manera, si te regodeas en los errores, entonces es como, que no ves, sí, tal vez esto no funcionó en retrospectiva, pero en ese momento yo no podía haberlo sabido. O tal vez hay algo que podría haber hecho y puedo aprender de esto y tomarlo de una manera positiva. Pero básicamente, quieres ser capaz de explotar esos recuerdos de una manera que te dé más opciones y sea interesante. Mencionaste la idea del viaje mental en el tiempo en el pasado. Volver a esos recuerdos. ¿Has explorado o investigado la habilidad de viajar mentalmente en el tiempo hacia el futuro para predecir, para ponernos en un estado de ser, en un entorno de abundancia, y luego poder acercar ese futuro hacia nosotros ahora, en el presente? Sí. Y hemos hecho un poco de eso. Y otras personas han hecho más en este tipo de predicción de una manera más concreta. Pero hay otras personas que han ido aún más lejos y han dicho, imagina que vas a conocer al presidente Barack Obama, o imagina que vas a completar un triatlón, o lo que sea, ¿cierto? Puedes imaginarlo. Y si miras la actividad cerebral, resulta que la actividad cerebral es muy similar a lo que sucede cuando las personas recuerdan algo que sí sucedió. Entonces, si preguntas, ¿eso sucedió? Sí. Si me preguntaste hace un año, imagina que vas a tener una conversación con Gwyneth Paltrow, ¿cierto? Y escaneaste mi cerebro mientras lo imaginaba. Ahora, es un día después de que tuve esta cosa loca que nunca pensé que me sucedería. Y si me pides que lo recuerde, los patrones de activación en mi cerebro serían muy difíciles de distinguir de mi memoria de lo que sucedió versus mi imaginación de lo que sucedió. Porque para nuestro cerebro, todo lo que estás haciendo es reactivar estos conceptos. Esencialmente, estás reactivando estos preceptos y estos conceptos. Hay algunas diferencias entre la memoria y la imaginación, pero mucho de ello es lo mismo. Porque mucha investigación en memoria, esta es una idea muy antigua, en realidad se remonta a un psicólogo llamado Bartlett. En los años 30, él propuso que no reproducimos el pasado. Imaginamos cómo pudo haber sido el pasado. Así que es como si fueras un arqueólogo. Obtienes unos pocos fragmentos de cerámica, y luego dices, esto es lo que era esta sociedad, o civilización antigua. Vi todo. Exactamente. Esto es lo que hacemos con la memoria. Usamos estos fragmentos que son buenos indicadores del pasado, pero luego los usamos como combustible para la imaginación. Y de la misma manera, si estoy imaginando el futuro, tomaré mis recuerdos del pasado, usaré esos fragmentos de diferentes cosas que han pasado, y me imaginaré algo. Y algunos investigadores han encontrado que las personas con trastornos de la memoria, en realidad tienen una capacidad empobrecida para imaginar el futuro. Vaya, es como si solo pudieran decir, imagina que estás en una playa, y solo dirían, sí, hay arena y agua. Eso es todo. Quiero decir, este es un concepto fascinante, porque todo lo que está físicamente construido en nuestro mundo se basa en la imaginación de una persona. Sí. Para crear eso, este libro, esta pluma, estas cámaras, esta rebanada, este cuarto, este edificio, toda esta ropa, es la imaginación de alguien que fue convertida en el mundo físico, el mundo tridimensional. Pero no vino de 3 dimensiones. Vino de la imaginación mental, lo cual es fascinante, porque podamos imaginar algo, crear un recuerdo del futuro y luego hacerlo realidad tangible. Me fascina que los seres humanos puedan realmente hacer esto. Sí. ¿Cómo imaginamos un futuro donde podamos crear más abundancia, alegría, plenitud y felicidad en nuestras vidas y transformar cualquier cosa que deseemos en el mundo material? ¿Cómo sería este mundo? Bueno, una cosa en la que realmente me he interesado, y que no hago lo suficiente pero realmente intento, es la práctica de la gratitud. Y sé que suena como una especie de, no soy un gurú del bienestar ni nada por el estilo, pero intenté hacer estas cosas desde el principio, y simplemente nunca se lo decía a la gente, soy realmente malo con la gratitud, soy pésimo en la gratitud. Y un día decidí ser muy concreto y minimalista y dije, déjame simplemente recordar 3 cosas que me hayan pasado, eventos específicos, memorias episódicas. Pueden ser tan triviales como quiera, pero son cosas que me dieron alguna felicidad. Recibí un correo de un amigo.
Vi una historia de alguien en Facebook que era un amigo mío, y algo bueno le pasó o algo así. Cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? Encontré una camisa en oferta, mi café estuvo mejor de lo usual, lo que sea, ¿no? Y descubrí que cuando comencé a hacer esto, al principio, era difícil. Estaba cansado, con mal humor. Solo había tenido un mal día en el trabajo, lo que sea, y era realmente difícil. Y solo tenía que entrar en esa mentalidad. Pero una vez que sacaba algo pequeño, se hacía más fácil sacar algo más. Y luego cuando te das cuenta, estás pensando, vaya, he tenido una gran semana, y simplemente no tenía idea de esto, ¿verdad? Así que una vez que comienzas a obtener todos esos recuerdos, ahora tienes el combustible para imaginar cosas que podrían haber pasado. Porque la memoria es el combustible que impulsa la imaginación. Repite eso. Es como el combustible que potencia nuestra imaginación. Nos permite visualizar todo tipo de posibilidades únicas, ¿verdad? Es como tú y yo. Podemos tener un conocimiento cultural muy similar que todos hemos absorbido, al igual que ChatGPT, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, tú vives al lado de alguien al azar en los dormitorios de la universidad. Y yo viví junto a diferentes personas a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Simplemente entré. Simplemente escuché una canción un día que me hizo sentir curiosidad por algo especial. Y así sucesivamente. Todos tenemos estas experiencias únicas en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que me permite imaginar cosas de maneras diferentes a como tú lo harías. Pero básicamente se trata de, primero que nada, darte una gama diversa de experiencias. Exponerte a cosas que tal vez estén fuera de tu zona de confort. ¿Cierto? Como esta música nueva. Y me parece un poco rara, pero hay algo que me da mucha curiosidad, ¿verdad? Y tú sientes curiosidad por otra cosa diferente. Y así, de repente, tienes todos estos recuerdos episódicos diversos a los que puedes recurrir cuando intentas imaginar algo nuevo. Parte de imaginar este futuro abundante es poder ver cosas que no son obvias, ¿verdad? Y una de las cosas que encuentro en la investigación es que hay grandes preguntas científicas y enfoques y experimentos que están justo frente a nosotros, pero normalmente no los vemos ni prestamos atención. A veces, tengo que ir a una charla que está completamente fuera de mi área de investigación, y de repente surge una idea brillante. Y a veces necesitas permitirte hacer estas conexiones aleatorias para visualizar o básicamente ver posibilidades que no aparecen porque estás atrapado en una mentalidad más estrecha y rígida. Sí, ¿cómo? Quiero decir, parece que liberar nuestras mentes con recuerdos positivos del pasado nos da una mejor oportunidad de tener una imaginación lúcida en el futuro, ¿cierto? Como una imaginación más abierta y explorando la imaginación de numerosas posibilidades en lugar de limitar nuestra imaginación. ¿Cómo puede alguien diariamente prepararse para abrir sus mentes a la imaginación? ¿Es darse tiempo para jugar, para tener actividades y la interacción social? No se trata solo de pensar en el trabajo, sino también de darse tiempo de relajarse para permitir la aleatoriedad. ¿Cómo podemos desbloquear nuestras mentes para la imaginación y atraer más de lo que realmente queremos en nuestras vidas en lugar de cosas que no queremos? Quiero decir, definitivamente el tiempo de descanso es bueno. Tengo una amiga, Sarah Mednick, que escribió un libro entero llamado El poder del estado de descanso. Y es asombroso. Darse tiempo de descanso puede ser enormemente útil. De hecho, hemos mostrado, y otras personas también han mostrado esto, que cuando estamos descansando, como cuando solo le pides a la gente que se acueste y no haga nada, puedes ver evidencias. No, es súper fuerte. Puedes ver esto en estudios de ratas también, donde los recuerdos como que surgen, y puedes tener un vistazo de lo que sucede durante el sueño, pero incluso solo cuando la gente está descansando. Y ese descanso a veces puede permitir que los recuerdos se reactiven y se fortalezcan o se recombinen de maneras interesantes. Y así que hay algo sobre abrirte y apagar un poco el cerebro, dirigido a objetivos para permitir que estos recuerdos emerjan y se recombinen de maneras interesantes. En cierto sentido, ese es el núcleo de soñar despierto, ¿verdad? Es como que los sueños son básicamente, lo más probable supongo, recuerdos que se están recombinando de maneras que no tienen sentido, ¿verdad? Y no estás tratando de forzarlos en ninguna historia particular, simplemente chocan entre sí. Y solo estás tratando de darle sentido. Sí. Y ese es, creo, un poco, esa parte fundamental. Es eso, y también diversificar realmente tus datos de entrenamiento, ¿verdad? Es como un chat.
GPT, en mi opinión, nunca va a producir arte interesante por sí solo porque solo está obteniendo esta basura homogénea que ha conseguido de Internet. Sí, tú y yo tenemos estas oportunidades de simplemente ser curiosos sobre cosas que son solo bizarras. En realidad, simplemente en alabanza a la curiosidad en general. Una de las cosas geniales que uno de mis postdoctorados, Matthias Gerber, hizo en nuestro laboratorio, fue que realizó un estudio donde estaba realmente interesado en el papel de la curiosidad y la memoria. Y lo que encontramos fue que cuando la gente recibe una pregunta sobre la que siente curiosidad, la respuesta a la pregunta en sí misma es suficiente para desencadenar un pico de actividad en las áreas de procesamiento de dopamina de nuestro cerebro. Y se piensa que la dopamina es este químico de recompensa, pero en realidad se trata más de perseguir recompensas y motivarnos para obtener recompensas y aprender sobre recompensas. Es esa sensación de estar energizado que puedes sentir cuando quieres conseguir una rebanada de pizza o algo así, y dices, oh, no puedo esperar para conseguir esto, ¿verdad? O algo así, es energizante. Pudimos ver una pequeña señal neural relacionada con eso en estas áreas del cerebro que están involucradas en el procesamiento de recompensas y la motivación, y en el procesamiento de la dopamina. Cuando la gente recibía la pregunta, no solo obteniendo la respuesta, no solo obteniendo la solución fácil a la pregunta, sino realmente la pregunta en sí. Cuando tenían curiosidad y estaban en esta mentalidad curiosa, había una pequeña ventana donde las personas podían encontrar respuesta, y solo una cara en la que no estaban interesadas, que no tenía nada que ver con la pregunta, y tenían una mejor memoria para las caras. Así que la curiosidad puede abrir esta pequeña ventana de plasticidad, y otros investigadores en ratas y humanos han mostrado que la novedad también puede hacer esto. Por ejemplo, si estás expuesto a algo muy nuevo, como poner una rata en una nueva caja y dejar que solo explore la caja al azar, eso en realidad puede causar una liberación de dopamina. Eso en realidad puede causar plasticidad y guardar memorias de cosas que sucedieron antes de que las pusieran. Wow, interesante. Y así hay toda una vasta literatura sobre la manera en que estos químicos en el cerebro pueden aumentar significativamente la plasticidad, y la curiosidad es una gran parte de eso. Pero con las personas, y creo que este es un punto de decisión real que las personas tienen, es que puedes tener algo inesperado o novedoso o desconocido, y sentirte amenazado por ello. Quiero decir, ¿cuántas veces las personas ven una idea o No siguen sus creencias. sigan sus creencias? Es un poco incómodo. Al final genera una separación, no un puente. Sí. Y es como que, quiero decir, lo que obtenemos a menudo en la ciencia. La gente habla de innovación todo el tiempo, y puedo decirte en retrospectiva que, ya sabes, no es una idea innovadora. Cuando la mitad de las personas que escuchan dicen, ya sabíamos eso, y la otra mitad dice, esto está obviamente mal. Básicamente, es como que tienen esa incomodidad y dicen, vete, ya sabíamos esto. O interesante. Sí, descartamos esto hace mucho tiempo. Sí, exactamente. Y es como si puedes hacer el cambio de ansiedad a curiosidad. Se abren todo tipo de oportunidades para aprender cosas nuevas. Es muy interesante. Mi prometida es muy buena en esto porque dice que cuando alguien en mi vida dice algo con lo que quizá no estoy de acuerdo o no me identifico, en lugar de juzgarlos y hacer que estén equivocados, ella dice que intenta tener una perspectiva de curiosidad primero. Sí. Wow, realmente me fascina que pienses tan diferente a mí en lugar de decir, eres malo y estás equivocado. Sí. Y algo que realmente aprecio, amo y respeto de ella, porque no creo que siempre lo haya hecho hasta en los últimos años, he sido como, ok,
Déjame ser más curioso sobre esta persona y por qué piensan que el mundo es plano o lo que sea que piensen. Y creo que cuando vienes desde un lugar de curiosidad, también eres menos crítico. Y una energía de juicio es una energía más baja y menos productiva. Además, es menos imaginativa y solo encoge tu capacidad de pensar más abiertamente y creativamente. Así que esto es fascinante. Tengo curiosidad, como doctor de la memoria y neurocientífico. ¿Crees que podemos aprender más de nuestros errores, fracasos o vergüenzas en comparación con nuestros éxitos y logros en la vida? ¿De cuál aprendemos mejor o tenemos más oportunidades de imaginación y crecimiento en nuestras vidas cotidianas? Bueno, definitivamente podemos aprender más de nuestros errores. Y esto va al nivel más básico. Y digo aprender más en lugar de dominar. Hay una distinción muy interesante ahí, pero es como, en nuestra investigación, y, quiero decir, hay varias formas de ver esto, pero básicamente, si miras la forma en que ocurre el aprendizaje en el cerebro, si solo grabaras todo pasivamente, lo que pasa es que te quedas sin espacio bastante rápido, al menos en modelos informáticos del cerebro. Y entonces, una manera de evitar esto es que realmente ajustas el cerebro para decir, oye, mira, en lugar de intentar captarlo todo, déjame fortalecer las conexiones entre neuronas que fueron útiles para darme la respuesta correcta y debilitar las que promovieron la respuesta incorrecta. Pero solo puedes obtener eso cuando te permites a ti mismo generar realmente la respuesta incorrecta. Así que estoy simplificando dramáticamente esto, pero tenemos como todo un modelo informático de cómo ocurre esto en el cerebro. El ejemplo más simple es algo llamado el efecto de prueba, ¿verdad? Entonces, digamos que yo dijera, está bien, entonces nombra una función de la amígdala, ¿verdad? Digamos que si no supieras nada sobre neurociencia, podrías decir, bueno, no sé, leer. Y yo diría, no, eso no es correcto. En realidad, una función que podrías considerar es que ha sido implicada en estudios de condicionamiento del miedo. No sé, lo que sea. Dije algo y me equivoqué. Me corrigieron. Entonces pienso, oh, no quiero equivocarme de nuevo, así que recordaré esto. Bueno, resulta que recuerdas mejor la respuesta correcta cuando te he dado la oportunidad de equivocarte, incluso antes de saber cuál era la respuesta correcta. No quiero equivocarme. Déjame concentrarme en la respuesta correcta. O probablemente hay algo de eso, lo que llamaríamos algo metacognitivo. Es un cambio en tu forma de ver el aprendizaje, que te hace más humilde. Así que estás un poco más enfocado, porque la gente tiende a ser dramáticamente sobreconfidente en su memoria. Pero hay otra cosa, en lo que pensamos. Cuando generas la respuesta incorrecta, y luego te enfrentas a la diferencia entre la realidad de la respuesta correcta y la respuesta incorrecta, los conjuntos de neuronas, por así decirlo, que activan la respuesta incorrecta serán menos propensos a activarse la próxima vez. Y así es más probable porque las memorias compiten entre sí en este gran ecosistema. Y así, si tienes este conjunto de neuronas que van a activar la respuesta incorrecta y puedes eliminarlas, es más probable que actives la respuesta correcta. Y por eso la gente aprende más, bajo las condiciones en las que están luchando. Como si te pruebas a ti mismo en lugar de volver a estudiar el material una y otra vez. O volver a estudiar sin tener que pasar por un examen no te permite recordar tan bien. No te permite recordar tan bien porque has recordado. Porque cuando recuerdas la información, tu memoria nunca va a ser tan perfecta como la respuesta real. Siempre vas a obtener un poco de recuerdo ruidoso. Incluso si recuerdo la respuesta correcta, puede que me tome un poco de tiempo. Puede que tenga que esforzarme. Y luego, cuando obtengo la respuesta correcta, puede haber esta comparación entre mi predicción, por así decirlo, y la realidad. Y lo que puedo hacer es aprender de esa diferencia para que la próxima vez sea más probable que produzca la respuesta correcta. Es como si estás tratando de aprender un nuevo vecindario y estás manejando, te irá mejor que si estás en el asiento del pasajero. Debes tomar el camino equivocado una o dos veces para saber dónde tomar el correcto. Exactamente. Entonces, para alguien que es un especialista en memoria y neurocientífico, para alguien como yo, que ha estado intentando aprender español durante 25 años, ¿qué prácticas podría comenzar a implementar más regularmente que me permitan retener el idioma español o cualquier otro idioma mejor?
Mucha gente usa palabras en idiomas extranjeros en estos estudios, y nosotros también. Una cosa que quieres hacer es, antes de ver la palabra, adivinar qué podría significar. Luego obtienes el significado real en inglés, y dices, esa es la respuesta. Después te pruebas a ti mismo sobre eso. Pero también revisa estas cosas después de algún tiempo, ya sabes, alterna tu técnica y tus experiencias de aprendizaje. Esa es otra técnica poderosa. No hace falta complicarse con eso. No te desgastes constantemente con eso. Tampoco te atiborres de información. De verdad intenta espaciarlo. Y otra cosa es que intentes usarlo en contexto. Trata de darte oportunidades para hablar con personas y darte la oportunidad de ser malo en eso. Y fallar. Interesante. Sí. Y nuevamente, hazlo en diferentes contextos. Así que es sentarse en ti. No es un ambiente seguro. No en un entorno seguro, porque lo que pasa es que en tu casa, frente a tu laptop, eres excelente hablando español. No hay consecuencias. Exactamente. Luego, bajas del avión en Madrid y piensas, todo lo que aprendiste estaba basado en este contexto, así que puedes generalizarlo. Y ya sabes, sí, lo probaré porque he estado practicando más y más. Parte de mi asunto es no querer parecer tonto. Sí. Así que no lo voy a intentar. Mi prometida, que habla español perfectamente, es de México. Siempre le digo, ok, hazlo tú y ordena. Tú habla por mí y todo eso. Pero ahora intento más en situaciones desconocidas, no solo con ella y su familia, sino en entornos sociales donde me siento fuera de lugar. Y estoy intentando al menos practicar un poco. Frases pequeñas aquí y allá y simplemente fallar constantemente. Cuanto más fallo constantemente, menos miedo tengo a fallar. Sí. Porque no duele tanto cuando lo hago con más frecuencia. Si pasa una vez y alguien dice, ay no, esa no es la palabra. Sí. Es como si dijeras, soy un idiota, olvidé esto y no estoy listo, no lo voy a intentar de nuevo. Sí. No te sientes emocionalmente seguro. También aprendes más de ello. De hecho, hay más aprendizaje sucediendo. Un mejor aprendizaje está ocurriendo. Esto es fascinante. ¿Te imaginas? Eres actor, estás por ir al set y decides leer el guión, pero no ensayarlo, ¿verdad? O estás haciendo una obra de teatro. Si no ensayas y solo lees las líneas, esto es genial. Estoy viendo mis movimientos en el escenario. Solo voy a hacerlo, ¿verdad? Es una locura. ¿Por qué harías eso? Sí. Y es como si no usáramos, creo que nuestro sistema educativo. La educación es difícil, pero siento que podríamos hacer algo diferente, que es cambiar las actitudes de las personas sobre el aprendizaje. Se supone que el aprendizaje que debe ser fácil, se supone que debemos memorizar sin esfuerzo, en lugar de decir, no es una locura que les pidamos a los niños que memoricen tanto y no les enseñemos tan arduamente cómo aprender. Quiero decir, es una locura que no hagamos memoria 101 en los primeros 3 años. Espera que las personas recuerden. Sí, exacto. Y luego, es como si usamos los exámenes como una forma de decir qué tan bueno eres, en lugar de usar los exámenes para que las personas aprendan, en primer lugar. Así que si estoy sacando puras A en cada examen, realmente no estoy aprendiendo tanto como si estuviera intentando y obtuviera la respuesta incorrecta, y luego aprendiera de ese examen. Ahora, puede ser que ya haya dominado lo que sea que me estén evaluando. Por eso estoy obteniendo una puntuación perfecta. Pero no estoy aprendiendo más de eso. No tiene sentido que siga presentando este examen. Clase ya no, si ya la dominaste. Exactamente. ¿Cuál es el sentido? No crecer más allá. Sí. Todos deberían estar obteniendo una B constantemente. Sí. Incluso en el aprendizaje automático esto es cierto. Hay un punto óptimo de aprendizaje. Creo que le llaman la regla del 80-20, o algo así. Se quiere tener razón el 80% del tiempo. Esto es fascinante. Tengo muchas más preguntas, pero este ha sido un buen inicio de conversación contigo. Tienes un libro increíble llamado ¿Por qué recordamos? Desbloqueando el poder de los recuerdos para aferrarse a lo que importa. Hay, no sé, 40 o 50 páginas de citas e investigaciones. Tal vez sean 100 páginas que respaldan todo lo que has investigado y discutido. Creo que podrían ser 100 páginas. Es una tercera parte de las notas. Es increíble. Así que eres profesor de psicología y neurociencia y director del Laboratorio de Memoria Dinámica en la Universidad de California en Davis. Has estado haciendo esto por más de 25 años. Si alguien quiere entender mejor sus recuerdos y cómo crear una mejor imaginación para su futuro,
recomiendo que la gente obtenga este libro, ¿Por qué recordamos? Si alguien tiene problemas para desbloquear sus recuerdos, échale un vistazo. Hay muchas herramientas prácticas diferentes, consejos, sabiduría e investigación en este libro, y estoy muy agradecido de que estés haciendo este trabajo. Quiero reconocer tus esfuerzos en los estudios, la investigación y tu capacidad para simplificar algo complejo. La mente, el cerebro, los recuerdos, el pasado, el futuro, todas estas cosas. Y te reconozco por crear este trabajo y por compartirlo tan abiertamente en esta conversación. Esto ha sido realmente hermoso. Hay muchas más cosas que quiero preguntarte, pero quiero dar a la gente esto primero para empezar. Así que tal vez te tengamos de vuelta en el futuro. Me encantaría. Y hay mucho más que se desbloqueará para mí. Si alguien tiene una pregunta o quiere dar seguimiento a algo de lo que hemos hablado aquí, déjenlo en los comentarios de YouTube o en las redes sociales. Eres el doctor de la memoria en Instagram. También tienes tu sitio web. Repite tu sitio web. charanranganath.com. charanranganath.com. Consigan este libro. Está en línea. Está en librerías. Asegúrense de obtener una copia. Para amigos, esto será un recurso poderoso en su vida. Y nuevamente para mí, The School of Greatness, se trata de ayudar a las personas a mejorar la calidad de sus vidas en diferentes áreas, como la salud, las relaciones, el dinero, la mentalidad, el propósito, la misión, y creo que la neurociencia, entender nuestras mentes, quiénes somos, nuestras identidades y nuestras historias. Todas esas cosas pueden dañarnos o ayudarnos según las herramientas que usemos para empoderarnos. Y por eso creo que este es un hermoso recurso para empoderarnos si usamos estas herramientas adecuadamente y no retraernos al pasado negativamente. Muchas más cosas quiero preguntarte, pero lo dejaremos para otra segunda parte contigo. Tengo 2 preguntas finales antes de entrar en ello. ¿Hay algo más a donde podamos enviar a la gente o algún otro lugar a donde deberíamos enviar a la gente además del libro? Instagram, la página web. También tengo una cuenta de Twitter. Charan Ranganath también se llama. Charan Ranganath en Twitter. Si me buscas, lo puedes encontrar. Perfecto. Y esa sería otra manera. El sitio web es excelente y vamos a crear una lista de correo o tal vez un boletín informativo. Me encanta. Está genial, Charan. Gracias. Esta es una pregunta que le hago a todos hacia el final de nuestras conversaciones. Es una pregunta hipotética. Me gustaría que imaginaras de nuevo. Estamos hablando de imaginación. Así que me gustaría que imaginaras el último día en la Tierra para ti. Pero puedes vivir todo el tiempo que quieras vivir. Así que la IA y la ciencia extienden nuestras vidas tanto como quieras, ¿verdad? Y puedes imaginar, puedes crear la vida exacta que quieres desde este momento hasta el último momento. Amigos, familia, relaciones, trabajo, carrera, pasiones, hobbies, todo se vuelve realidad de una manera hermosa. Por cualquier razón, en el último día, tienes que llevarte todo tu trabajo contigo. Este libro desaparece. Cualquier cosa que hayas investigado y hablado públicamente, o sabes, esta conversación desaparece de este mundo. Escenario hipotético. Y en el último día, puedes dejar 3 lecciones o 3 cosas de todo lo que has aprendido en la vida, ya sea de la carrera, personal, profesional, espiritual, lo que sea. Puedes compartir 3 verdades finales. Y esto es todo lo que tenemos para recordarte. ¿Cuáles serían esas 3 verdades tuyas? Dios, esta es una pregunta tan profunda. No me siento muy bien, pero, bueno, lo intentaré. Entonces, el número 1 es una especie de lección de vida que he aprendido, que a veces lo peor que te puede pasar es conseguir lo que quieres en el momento que lo quieres. Y he aprendido esto tantas veces porque he tenido momentos en los que quería entrar a una escuela de posgrado en particular. Quería conseguir un trabajo en particular. Quería tener lo que fuera cuando lo quería. Y resultó que no lo conseguí. Y se abrió otra puerta que era mucho mejor de lo que había anticipado o imaginado obtener. ¿Verdad? Así que hemos estado hablando de imaginar este futuro abundante. Pero seamos realistas. El mundo tiene posibilidades infinitas, ¿verdad? Y a veces creo que es como que el mundo te da una bofetada, pero te señala una dirección, en particular, cuando terminas. Y entonces creo que eso ha sido algo que nunca habría pensado, convertirme en científico. ¿En serio? Es asombroso cómo suceden las cosas. ¿Nunca? Sí, nunca. Quiero decir, para mí, la ciencia era solo un montón de fórmulas, leyes y reglas, y no me gustan las leyes. No me gustan las reglas. Así que no lo fue. Sí,
pero simplemente sucedió. Y sucedió a través de una serie de coincidencias aleatorias y cosas sorprendentes que me abrieron mucho del mundo que nunca hubiera imaginado. Sabes, coincidencias aleatorias o sincronicidades, Sí, sin importar cómo lo mires. como quieras verlo. Pero ese es el punto. Es como, puedes encontrar significado en estas cosas después del hecho, ¿verdad? Sí, exactamente. Y supongo que la segunda cosa que diría es, cultiva la curiosidad. En tu vida. Incluso puedo ir más allá. Diré, ten curiosidad por las cosas que te incomodan o temes. Tal vez, solo sea más cómodo con la incomodidad. Lo que quiero decir con eso es, si miras en el campo de la investigación de la memoria en general, lo que encuentras es que si quieres recordar, si quieres aprender más, si quieres recordar con más precisión, si quieres inocularte contra la desinformación, tienes que hacerlo. O si quieres superar incluso eventos traumáticos. Parte del proceso de aprendizaje implica ser capaz de desafiar tus creencias, desafiar tus suposiciones, pero también darte el tiempo necesario para hacer estas cosas. Es como Kahneman hablaba de pensar rápido y lento, y mucho de lo que necesitas recordar con precisión, mucho, en lo que necesitas usar la memoria para tomar mejores decisiones implica darte el tiempo. Y de la misma manera, estas cosas de las que hemos hablado sobre el aprendizaje impulsado por errores, darte la oportunidad de cometer un error y realmente probar lo que crees recordar, en lugar de simplemente asumir que recuerdas. Entonces hay mucho sobre cuando escribí el libro que volvió una y otra vez sobre volverse cómodo con la incomodidad. Fue como otro gran nuevo descubrimiento. Sí. Y luego, la tercera cosa que diré es que, a pesar de tu escenario hipotético, lo único que nos queda son recuerdos muy preciados. Y lo que quiero decir con esto es que este momento ya se ha terminado. El momento. Dije momento. Ya se terminó. Todo lo que nos queda es de lo que hablo basado en un término que Danny Kahneman inventó. Es el yo que recuerda. No es la persona que experimentó estos eventos, sino la persona que somos cuando recordamos esos eventos. Y realmente he tomado como parte de mi vida esta idea de preguntar, ¿cuáles son los recuerdos que quiero tener dentro de un año, o quizás en 10? Wow. Y realmente usar eso como una señal para decir, oye, tengo un poco de tiempo libre. Nunca tengo tiempo libre, pero ahora tengo algo de tiempo porque mi esposa y mi hija tienen algo de tiempo libre. ¿Qué quiero hacer? Bueno, sé que será un problema buscar Airbnb. Me voy a desvivir por conseguir las mejores tarifas aéreas, y así sucesivamente. Pero un recuerdo de pasar una semana en algún río y relajarse será mucho más memorable para mí que sentarme a ver videos de TikTok, o lo que sea que normalmente haría. Y pienso que es como si lo miras desde la perspectiva de que cuando miremos hacia atrás, recordaremos los altos y bajos y todo lo demás es irrelevante. Entonces, ¿cuáles son los momentos valiosos y especiales que quieres llevar contigo en lugar de solo pensar en todo? Esa es una hermosa tercera verdad y una especie de punto que acabas de decir. ¿Cuáles son los recuerdos que quiero tener dentro de un año? Si todos se hicieran esa pregunta ahora, podrían empezar a imaginarse y ser intencionales sobre las decisiones que quieren tomar en los próximos 12 meses. Sí, está bien. Quiero hacerlo. En un año quiero esto. Quiero recordar este viaje con mi familia. Tengo el recuerdo de tomarme tiempo libre para trabajar en este pasatiempo o escribir este libro.
Quiero tener el recuerdo de estas interacciones con amigos, familia, lo que sea. Quiero tener este recuerdo de hacer una aventura aleatoria por el país, lo que sea. Quiero tener este recuerdo de sentirme incómodo y cuánto aprendí sobre mí mismo en este proceso de incomodidad. Sí. ¿Sabes? Quiero tener el recuerdo de haber pasado por la Ciudad de México, hablar con gente que no habla inglés, tener una conversación y decir, wow, estoy tan orgulloso de lo que superé y cómo pude conectarme con personas con un idioma diferente. Se lo diría a la gente en los comentarios. ¿Cuáles recuerdos quieres tener en un año? Ponlo en YouTube o donde sea que estés viendo o escuchando esto. Charan, esto es realmente fascinante. Tengo una última pregunta para ti y es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Oh, hombre, esa es realmente difícil. Supongo que, para mí, diría que alguien que realmente puede inspirar y hacer que todos a su alrededor sean mejores personas. ¿Sabes? Cuando pienso en todo esto, quiero decir, una de las cosas geniales sobre lo que hago es que no soy un gran creyente en el genio innato. Creo que hay alguien allá afuera que es mejor que yo en algo. Todos son mejores que yo en algo. Nadie es mejor que yo en todo, ¿verdad? Y entonces es como inevitable, supongo. Pero soy especialmente afortunado de estar en un campo donde hay personas con las que puedo estar en la misma sala y no sé nada de lo que están hablando, y aún así me toleran y me ayudan a ser mejor en el proceso. Y puedo pensar en 1000 personas en mi vida que son así. Así que diría, esta es una gran persona, porque cada vez que paso tiempo con ellos, salgo sintiéndome más conocedor, tanto como mejor conmigo mismo en ese proceso. El aprendizaje y el crecimiento personal que obtengo de estas interacciones son invaluables y realmente me inspiran a seguir adelante. Sí, eso es hermoso. Doctora Charlotte, muchas gracias. Lo aprecio. Es asombroso. El tema del olfato está más relacionado con el sistema inmunológico. Y lo que es muy interesante es que es más probable que nos sintamos atraídos por personas que tienen un patrón de sistema inmunológico muy diferente al nuestro,